En un juego de rol, el personaje del jugador, conocido como el héroe de otro mundo, se enfrenta al villano NPC, Aracne, uno de los reyes demonios, la élite 4 demonios. Ella le advirtió que ella no permitirá que el rey demonio se lo lleve, ya que planea usarlo como su títere. Sin embargo, el jugador sabe que no es necesario derrotar al jefe intermedio en una contrarreloj, por lo que decidió saltarse la batalla aprovechando un error del juego. Horas más tarde, en la conferencia RTA en Tokio, el jugador evita el error final del juego y derrota al jefe final, con un tiempo de grabación de 25 minutos y 56 segundos. La multitud está en aplausos cuando se le anuncia poseedor del récord mundial en la competencia RTA. El nombre del jugador ahora está grabado en la historia como Shachiku Taitei. RTA es una competencia donde los jugadores comienzan un juego desde el principio y ven qué tan rápido pueden terminarlo. En RTA se espera un juego excepcional, pero se utilizan métodos como correr en repisas, recortar paredes, restablecer el software para omitir escenas o continuar mientras el fondo del menú aún está activo para terminar rápidamente. Estas técnicas explotan errores de software. Durante el comentario, el presentador menciona que el tiempo promedio de finalización es de más de 100 horas y duda que alguien termine alguna vez en 25 minutos. El anfitrión le pregunta a Taitei con qué se recompensará. Cuando regresó a casa, después de un largo día, Taitei respondió casualmente que tenía que terminar el trabajo del fin de semana para los presentadores de su jefe. En medio de elogios por su jugabilidad, el verdadero golpe para Taitei proviene de las críticas por perderse un último fallo. Jugando en casa, se dio cuenta de que, después de practicar más de 1000 veces, la tasa de éxito para el fallo final aún no supera el 30%. Mientras juega, de repente siente sueño y se queda dormido. Taitei se despierta repentinamente y se encuentra en un lugar extraño. Mientras se levanta, escucha a extraños susurrar sobre una invocación exitosa. Agradecen a una mujer a la que llaman la diosa del cielo. Mientras Taitei se pregunta dónde está, una dama bien vestida se acerca y se presenta como Eida, princesa del reino y santa de la salvación. Ella explica que lo convocó para un gran ritual de invocación del mundo más allá, un evento que ocurre una vez cada 100 años. Ella le ruega que le conceda su poder y le explica que el mundo está amenazado por el rey demonio y sus 4 demonios. En ese momento Taitei de repente se dio cuenta de que las palabras de la princesa eran idénticas a las de la escena inicial de Another Verse. Empezó a creer que podría estar soñando con el juego, ya que lo había jugado durante tanto tiempo. Sin embargo, Taitei recordó que siempre jugaba en tercera persona, no en primera persona, ya que a menudo se mareaba con esta última. Se preguntó si accidentalmente había cambiado al modo de primera persona en la configuración. Curiosamente, notó que sus extremidades se movían a su voluntad, como en la vida real. Si esto era un sueño, decidió, para probar una carrera rápida, justo cuando la princesa estaba a punto de entregarle la espada sagrada, de repente salió corriendo del palacio. La princesa ordenó a los guardias que lo detuvieran, pero ella estaba sorprendida para verlo atravesar la pared. Mientras continuaba corriendo, Taitei se dio cuenta de que el primer paso en su carrera rápida era saltarse la espada sagrada y escapar del castillo atravesando la pared. Sabía que ni siquiera necesitaba la espada sagrada para derrotar a los jefes. Lo más importante era saltarse el evento que explicaba cómo usarla. De regreso al palacio, Eida se disfrazó de Danya, una plebeya. A menudo usaba este disfraz cuando quería pasar desapercibida del palacio. Mientras Danya perseguía a Taitei, él seguía corriendo contra el tiempo. En su camino, conoce a Jen, un miembro del gremio de aventureros de la capital. Jen se ofreció a mostrarle cómo funcionaban las cosas en la capital, pero Taitei de repente lo esquivó y siguió corriendo, diciendo que no estaba interesado. Taitei sabía que evitar a Jin era la parte más difícil del comienzo del juego. Si un jugador queda atrapado por las medallas de Jen, comienza el tutorial de la ciudad. Sin embargo, con un paso lateral perfectamente sincronizado, el jugador podría evitarlo por completo. Sincronizar el tiempo fue difícil, por lo que la mayoría de los corredores de velocidad nuevos siempre se quedan atascados aquí. Si bien Jin
Es bien conocido entre los jugadores habituales, ser atrapado por él significa una pérdida de tiempo de al menos 4 minutos para un corredor de velocidad. Dan ya conoció a Jen y le preguntó si había visto a Tai-Tai. Jen le informó que Tai-Tai había ido a la puerta norte. A Danya le preocupaba que Tai-Tai pudiera resultar herido, considerando que habían esperado 100 años para su invocación. Sería terrible si muriera. Mientras Danya se preparaba para irse, Jen le devolvió la llamada, con un nudo en la garganta, cuando le preguntó si realmente era tan malo. Dado que esta era la primera vez que alguien lo ignoraba groseramente como a un comerciante sospechoso, Danya se disculpó con él antes de irse. Danya alcanzó a Tai-Tai cuando llegaba al bosque de las almas olvidadas, pero ella se escondió detrás de los arbustos para observarlo en secreto. Se sorprendió cuando Tai-Tai de repente comenzó a desnudarse, dejando solo su ropa interior, sosteniendo un bastón y cargando hacia una horda de zombis. Danya se preguntó qué estaba pensando. La situación empeoró cuando los zombis lo rodearon y empezó a morderlo. Tai-Tai usa el bastón para derribar a cada zombie. Aparentemente no se ve afectado por sus picaduras. Lo calificó de daño intencionado y declaró que a partir de ahora pasaría ileso por esa zona. Siguió corriendo y Danya surgió repentinamente de su escondite y le ordenó que se detuviera. Ella mintió, afirmó ser la mensajera de Ada y le recordó que se había olvidado de la espada sagrada. Ella le advirtió que necesitaba curar sus heridas o moriría a causa de ellas. Ella se ofreció a lanzar un hechizo curativo, pero Tai-Tai corrió más rápido, diciendo que aún podía llegar a tiempo. Tai-Tai notó que el speedrun actual estaba en modo fácil, y en este modo hubo un ajuste del equilibrio del juego en las primeras etapas. Cuanto menos salud tenía el jugador mientras cruzaba el bosque, más débiles se volvían los enemigos, incluidos los jefes. Por lo tanto, en un speedrun, el objetivo era sufrir el mayor daño posible en esta zona. Por eso, Tai-Tai solo llevaba ropa interior. La armadura aumentaría la defensa que necesitaba reducir. De repente, Danya lo alcanzó nuevamente y se ofreció a curarlo. Tai-Tai recuerda que en el juego, Danya siempre fue una aliada del protagonista, pero era un obstáculo en un speedrun. Entonces, decidió avanzar a toda velocidad para escapar del bosque. Sin embargo, Danya continuó persiguiéndolo, decidida a curarlo. Ella lo alcanzó y lo sanó, rogándole que use el equipo adecuado, mientras uno de los 4 demonios de élite, Aracne, la titiritera, estaba delante en el castillo. Tai-Tai le ignoró y salió corriendo de nuevo. Pero se dio cuenta de que el diálogo de Danya era diferente a lo que recordaba. Empezó a preguntarse si todavía estaba soñando. De repente, Tai-Tai se encontró cara a cara con la mascota de Aracne, una enorme araña. Danya le gritó que corriera, sabiendo que seguramente moriría si solo usaba ropa interior. Para su sorpresa, Tai-Tai comenzó a fallar, moviéndose a una velocidad increíble. Apuñala a la araña repetidamente con su bastón, lo que sorprendió a Danya. Al poco tiempo la araña se partió por la mitad y murió. Tai-Tai explicó que esta técnica se llamaba Staff Glitch. Al golpear repetidamente contra un mini jefe en puntos específicos con un bastón de madera, el poder de ataque del bastón falló y se multiplicó por 2024 de forma permanente. La espada sagrada solo tenía un poder de ataque de 60, lo que la hacía muy inferior al bastón. Danya quedó sin palabras ante la explicación de Tai-Tai. Después de derrotar a la araña, Tai-Tai recibió una poción potenciadora, un frasco rojo que consideraba a Fontana afortunado, ya que las recompensas que caían aquí generalmente eran inútiles, debido a la RNG, generación de números aleatorios. Decidió entrar al castillo, donde se enfrentó a Aracne, quien lo reconoció como el héroe de otro mundo. Aracne le dijo a Tai-Tai que lo quería porque siempre se había preguntado si las personas de otros mundos eran mejores marionetas que las de su propio mundo. Ella declaró que no dejaría que el rey demonio se lo quedara y lo convertiría en su títere. Tai-Tai la ignoró y usó un error para atravesar la pared. Aracne se preguntó a dónde había ido, y uno de sus títeres le informó que había atravesado la pared. Ella les gritó a sus secuaces, ordenándoles que lo encontraran. Danya siguió buscando alrededor de la pared, tratando de descubrir dónde y cómo había pasado Tai-Tai. De repente, ella también se deslizó a través de la pared y apareció al otro lado. Tai-Tai continuó corriendo,
declarando que ahora con el bastón más fuerte podía ignorar a los 3 miembros restantes del cuarteto y dirigirse directamente a la batalla final contra el jefe. Recordó que más allá del muro había un caótico portal de teletransportación, un error que, si saltaba del acantilado, lo llevaría a la parte más profunda de la mazmorra, donde ocurría la pelea final con el jefe. Normalmente habría una zona de detección allí, pero hubo un lugar donde no se activó. Danya lo alcanzó y le exigió una explicación de su plan, ya que había estado jugando desde el principio. Ella le recordó que él era el héroe de otro mundo, destinado a derrotar al rey demonio. Y si realmente era el héroe, necesitaba salvar al mundo adecuadamente. Taitei le dijo a Danya que para terminar el juego no necesitaba luchar contra los minijefes. Según las reglas del juego, debían minimizar el tiempo de inactividad, razón por la cual derrotar al rey demonio lo haría más rápido. Taitei y Danya alcanzaron el punto objetivo, ambos saltando del acantilado. Mientras caía, Taitei usó una poción curativa y pensé en lo bien que le iban las cosas. Había evitado la gira de Yen y consiguió un bastón poderoso. Le sorprendió su progreso, especialmente porque inicialmente se había mostrado escéptico acerca de la vista en primera persona. Además, incluso tuvo la oportunidad de actuar con calma frente a un NPC como Danya. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que el comentario de Danya sobre él jugando no era parte del diálogo original del juego. Comenzó a preguntarse si podría terminar el juego más rápido y romper su propio récord esta vez. Pero luego recordó que no importaba porque todavía estaba soñando. Exactamente a los 15 minutos y 30 segundos. Finalmente se enfrenta al rey demonio Apocalipsis. Como Apocalipsis trató de iniciar la conversación, sus palabras vacilantes al principio. No estoy seguro de cómo romper el silencio que pende entre ellos. Taitei inmediatamente usó un error para saltarlo y atacar de inmediato. Notó que la primera fase de la pelea contra el jefe final no requería ninguna técnica especial. Solo tuvo que evitar 3 tentáculos y golpear a Apocalipsis 3 veces con su bastón mejorado. Sin embargo, el jefe final era increíblemente fuerte y un corredor de velocidad que maximizaba el ataque. A costa de la salud, moriría después de un solo golpe. Mientras Danya observaba la batalla, se sorprendió al ver a Taitei aplastando al rey demonio solo 30 minutos después de abandonar el castillo, después de dar el tercer golpe. El rey demonio entró en la fase 2. Taitei le dijo a Danya que la primera fase fue en realidad más difícil, porque en la fase 2, después de que Apocalipsis disparara un láser o moviera su tentáculo 4 veces, el jugador podía terminar el juego atacando el punto débil de Apocalipsis en su cabeza cuando caía. Sin embargo, Danya no entendió completamente lo que estaba explicando. Taitei luego admitió el problema más difícil que había descubierto para minimizar el tiempo, al que llamó Paso Shachiku. Recordó no haberlo ejecutado en la conferencia RTA, pero esperaba que esta vez fuera diferente. Le dijo a Danya que Apocalipsis atacaría al azar y que usando el fallo dependía en gran medida de la suerte. Entonces le pidió que orara por él. Orar era un término común utilizado cuando los jugadores necesitaban el apoyo de los fanáticos para eventos aleatorios o técnicas difíciles. Apocalipsis agitó un tentáculo para atacar a Taitei y comentó que fue un golpe vertical. Como era de esperar, predijo que a continuación vendría un golpe horizontal, lo que le permitiría ejecutar el paso Shachiku más rápido. Sin embargo, Apocalipsis cambió su patrón de ataque inesperadamente, antes de pasar al golpe horizontal. Taitei se preguntó si Danya fue la razón por la que el rey demonio alteró su patrón de ataque, especulando que su oración podría haber estabilizado los ataques de Apocalipsis. Decidió investigar esta teoría e informarla al equipo de investigación de Anevers. Tan pronto como despertó, Taitei comenzó a correr por las paredes, sorprendiendo a Danya. Explicó que las superficies poligonales de las enredaderas de hiedra tenían fallas, lo que permitía estoparos a los jugadores correr sobre ellas. Pero el verdadero desafío es el siguiente paso. Tuvo que aterrizar sobre unos pequeños escombros que caían de solo unos pocos píxeles de tamaño y alinear el ángulo y cronometrar cuadro por cuadro para atacar el punto débil de Apocalipsis. Taitei realizó con éxito el paso Shachiku, lanzándose hacia el rey demonio y atacando su punto débil
completando la tarea en exactamente 24 minutos y 53 segundos. Danya elogió a Tai por terminar la tarea, y reveló que ella, en realidad, era la princesa Eida. Explicó que una vez que volviera a su verdadera forma, sellaría la raíz que el rey demonio estaba protegiendo, trayendo paz eterna al mundo. Tai completó el partido en el minuto 24, creyendo que era su carrera más rápida hasta el momento. También pensó que podría terminar aún más rápido la próxima vez, gracias a un error relacionado con Daanya que había descubierto. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la escena final no desencadenó. Las cosas empeoraron cuando Daanya le informó que había perdido la capacidad de volver a transformarse en su forma normal. Tai se preocupó profundamente, sabiendo que si Eida no podía volver a su Vaitamatasola a su verdadera forma, el final del juego no se activaría. Se preguntó por qué el juego no había terminado. Después de derrotar al jefe final, finalmente se dio cuenta de que estaba atrapado en el mundo de Anevers y no podía regresar. Tai y Daanya regresaron a la ciudad capital, Falchla, donde Daanya fue a una sastrería. El sastre, Gredren, le preguntó qué tipo de vestido quería, pero ella le explicó que no era para ella. De repente, Tai apareció a través de la pared y la saludó. Luego fueron a un restaurante a comer, con Tai ahora completamente vestido como un aventurero, mejorando su defensa. Daanya le advirtió que evitara llamar la atención en la capital. Tai respondió que simplemente estaba actuando normalmente, pero ella lo acusó de mentir. Tai chasqueó los dedos y le dijo a Daanya que no estaba seguro de que alguien pudiera oírlos. Explicó que la razón por la que atravesó la pared de la sastrería fue tratado de un problema técnico que le impedía usar la puerta. Según los datos claros del fallo, ya no podía entrar a ciertos edificios a través de las puertas, lo cual era un inconveniente, pero pensó que atravesar las paredes era una solución. Sin embargo, Daanya insistió en que se trataba de un problema grave. Ella descartó su explicación sobre los fallos del juego como una tontería. Tairesa luego le explicó a Daanya que ella era un personaje del juego Another Verse y que él estaba muy familiarizado con él. Sabía que esta explicación no les haría daño a ninguno de los dos, pero no estaba seguro de si ella lo entendería completamente. Daanya le dijo que lo que decía era difícil de creer, pero admitió que no podía negar lo que había visto con sus propios ojos. Tai respondió que los fallos eran como magia. Ella respondió que no podía confirmar ningún agotamiento mágico o bendición del alma, por lo que claramente no era magia, pero algo más allá de la lógica del mundo. Concluyó que debía ser algún tipo de poder externo. Luego, especuló que la razón por la que no podía volver a Eida podría ser porque él había usado fallos para derrotar al rey demonio. Esto tomó a Tai con la guardia baja. Explicó que realmente pensó que estaba soñando. Añadió que había oído que si los jugadores usaban fallos para derrotar al rey demonio, el final podría tener fallos. Sin embargo, en todas las veces que aceleró el juego, nunca se encontró con un problema técnico que impidiera que Eida volviera a transformarse. Tai sabía que con los fallos que solía utilizar, esto no debería, pero solo debería haber sucedido. Si bien el problema de la pared era algo que había anticipado, el problema que involucraba a Eida fue completamente inesperado. Creía que él podría no ser la causa de lo que estaba sucediendo. Daanya le dijo que si lo que decía era cierto, significaba que no solo no podría volver a convertirse en Eida, sino que el método para arreglar todo estaba más allá de su capacidad. Tai guardó silencio por un momento antes de decirle que tenía una idea, para completar el juego con el verdadero final. Explicó que si bien los jugadores podían terminar el juego simplemente derrotando al rey demonio para el final normal, derrotar a los 4 élites y cumplir condiciones especiales desbloqueará el verdadero final. Aclaró que su explicación aún era aproximada, pero creía que el verdadero final crearía un segundo bucle, restableciendo todos los datos a la normalidad. Una vez que comenzara el final, borraría los efectos causados por los fallos. Daanya se sintió aún más confundida por esta explicación y su cabeza comenzó a dar vueltas. Tai resume que lograr el verdadero final borraría los fallos, permitiendo a Daanya volver completamente a Eida. Luego se preguntó si podría regresar a su propio mundo, incluso si Daanya lograra transformarse nuevamente en Eida. Daanya le dijo que si volvía a convertirse en Eida, podría usar Time Magic, tal como cuando lo convocó. Ella explicó
que mientras permanezca conectado con su mundo anterior, siempre podrá regresar. Luego admitió que meterlo en sus problemas estaba mal y disculparme por haberlo convocado tan repentinamente. Sin embargo, Tai-Tai le aseguró que no se sintiera culpable, ya que amaba el mundo de Anevers, pero con tanto trabajo esperándolo en casa y el deseo de competir con sus amigos por el récord, necesitaba regresar rápidamente. Añadió que si bien no estaba seguro de si esto era un sueño o una realidad, venir a Nevers había sido una alegría para él. Tai-Tai le dijo a Danya que quedarse quieto lo ponía ansioso, ya que siempre hacía speedrunning, excepto la primera vez que terminó el juego. Incluso ahora, todavía siente que el cronómetro corre. Después de comer, decidieron dirigirse al gremio de aventureros para recopilar información sobre acontecimientos recientes. Danya aconsejó a Tai-Tai que no le contara a nadie sus grandes hazañas. Señaló al cielo, donde se podía ver algo similar a raíces, y anunció que esas eran las raíces del mal que el rey demonio había protegido. Explicó que todos los monstruos nacieron de la fuente del mal y atacan a la humanidad como manifestaciones de ese mal. Aunque habían derrotado al rey demonio, Danya dijo que no podía sellar las raíces del mal sin el poder de Eida, porque la amenaza de los monstruos aún persiste. Enfatizó que hasta que se garantice la verdadera paz, no se debe permitir que la gente se vuelva complaciente. Tai-Tai preguntó si podía entrar a la tienda de artículos y Danya estuvo de acuerdo. Cuando intentó entrar por la puerta, pero falló. En su lugar atravesó la pared, pero Danya le gritó que se detuviera. Tai-Tai continuó pensando si realmente estaba en el mundo de Anevers. Sus pensamientos cambiaron a lo inteligente que era Danya, dándose cuenta de que incluso cuando él murmuraba sobre cosas metarrelacionadas, ella parecía entenderlo. También comentó que su forma de hablar era muy flexible, como la de un NPC. Tai-Tai le recuerda a Danya que deberían apuntar al verdadero final de la historia, pero luego se dio cuenta de que esta suposición se basaba en la idea de que el mundo funcionaba como un juego. Comenzó a preguntarse si estaba en un lugar completamente diferente, en lugar de simplemente dentro del juego. Mientras seguían caminando, ellos vieron un guardia montado en un pájaro gigante tocando un cuerno. El guardia anunció que un monstruo volador llamado Wyvern, con poder mágico corrosivo, había atravesado las barreras y se dirigía hacia la ciudad. Ordenó a todos que huyeran y se pusieran a cubierto. Poco después, el Wyvern llegó a la ciudad y comenzó su ataque. Justo cuando Danya se preparaba para canalizar su poder mágico, quedó atónita al ver al Wyvern atrapado en una explosión. Para su sorpresa aún mayor, Tai-Tai había derrotado al Wyvern con solo una onda normal y un par de petardos. En unos segundos, Tai-Tai explicó que la onda que compró en la tienda de artículos le había facilitado la victoria. Añadió que el ataque Wyvern era un evento recurrente que ocurría cada vez que los jugadores ingresaban a la capital por segunda vez. Después de completar los desafíos habituales antes del speedrunning, estaba familiarizado con los eventos fijos y principales. Detalla cómo usa movimientos rápidos para ejecutar un golpe rápido y derrotar al monstruo de un solo golpe. Danya interrumpió, regañándolo por explotar públicamente fallos del juego como ese. Tai-Tai defendió sus acciones, sugiriendo que era necesario eliminar rápidamente la amenaza para evitar el peligro. Sin embargo, los transeúntes que habían presenciado sus extraños movimientos comenzaron a chismorrear sobre su extraño comportamiento para un humano. De repente apareció un sastre y reconoció a Tai-Tai como el que había atravesado la pared de su tienda antes. La multitud sintió curiosidad y el sastre contó cómo Tai-Tai había llegado a su tienda vestido solo con ropa interior y pagado por la ropa. Los aldeanos comenzaron a señalar a Tai-Tai, acusándolo de ser un monstruo. Danya intentó calmarlos, pero no podían entender cómo debían actuar. Creían que el Wyvern era parte del plan de Tai-Tai, ya que los humanos no podían moverse como él. Danya entró en pánico al darse cuenta de que sospecharían debido a todos los fallos de Tai-Tai. Una anciana dio un paso adelante y exigió que pusieran fin a la paranoia. Ella les dijo que el hombre que tenían delante era un héroe de otro mundo. Les recordó que hacía mucho tiempo se había hecho un anuncio en el castillo, afirmando que Eida había convocado a un héroe después de 100 años, un héroe cuyo poder excede la comprensión humana. Mirando a Tai-Tai ahora, ella creía que él era ese héroe. Tai-Tai dio un paso adelante, confirmando sus palabras. Sin embargo,
Los aldeanos todavía no le creían. Insistieron en que era un demonio que se hacía pasar por un héroe para engañarlos. Advirtieron a la anciana que no se dejara engañar. La anciana, enojada, le gritó que Tai definitivamente no era un monstruo. Ella sabía cómo eran los monstruos, habiendo vivido la ocupación de su ciudad natal, donde su hermana fue asesinada por un monstruo ante sus ojos. Recordó cómo le quemaron la cara a su hermana cuando era solo una niña. Pensar en esos momentos le provocó escalofríos. El trauma de ese momento despertó en ella una habilidad, la capacidad de distinguir entre monstruos y humanos. Y nuevamente podía decir con confianza que el hombre que tenían delante no tenía nada de la energía brutal que normalmente tenían los monstruos. La anciana reconoció la presencia de Tai de una manera que contrastaba con el desdén de los aldeanos. Ella le tomó la mano y le dijo que lo había estado esperando. Ya no quería vivir con miedo y esperaba que Tai pudiera traerles un mundo sin monstruos. Su deseo era apropiado, ya que su aldea había sido ocupada hace 50 años por uno de los 4 generales del rey demonio, Aracne. Parecía que había habido una terrible masacre, pero desde entonces el pueblo permaneció bajo el control de Aracne. El número real de muertos sigue siendo un misterio. La historia de la anciana coincidía con el escenario de Aniverse. Sin embargo, fue mucho más desgarrador que lo que había sucedido en el juego. Mirando a través de la pantalla, Tai no pudo pensar en nada que decir, a pesar de que había jugado esta escena muchas veces. Había muchas personas en el continente que vivían en condiciones similares. Mientras las raíces del mal sigan sin sellarse, el número seguirá creciendo. Danya dijo esto porque quería que Tai derrotara al rey demonio. Sin embargo, ella no había terminado su propia misión. No podía hacer mucho mientras cargaba con la tarea de la salvación. Tai no creía que Danya tuviera ningún motivo para sentirse sola consigo misma, porque todavía lo estaba ayudando. Y no solo estaba hablando del juego. Danya siempre lo sigue como un verdadero héroe. Cuando pensó en algo así como una mazmorra oscura, similar a un juego de terror, al principio fue aterrador, pero sabiendo que Danya siempre estuvo a su lado, podría calmar sus miedos. Incluso ahora, en la situación actual, podría mantener la calma, porque Danya estaba allí. Admitió ser fan de Danya, ya que la amaba profundamente. Incluso en el ranking de fans, Danya siempre ocupó el primer lugar, mientras que Ada ocupó el 8º lugar. Entonces, Danya podía estar segura de que no había manera de que no fuera valiosa en comparación con Ada. Danya quedó sorprendida por esta clasificación. ¿Cómo podría alguien como Ada estar en 8º lugar? Tai continuó, explicando que por lo que había comprobado hoy, sabía que podía explotar todos los fallos, como en el juego. Entonces, el mundo definitivamente estaba funcionando con el mismo programa que Aniverse. Quería ir al gremio de aventureros mañana, y Danya necesitaba aclarar lo que quería decir, porque sentía como si estuviera abusando de todo sin razón. Explicó que ella ciertamente podría volver a ser Ada, pero primero necesitaban salvar el mundo llegando al final real. Los dos celebraron chocando los 5, pero Danya quería saber por qué le dieron el nombre que Tai tenía para ella. Explicó que era un hábito de la comunidad otaku. En el gremio de aventureros, cuando llegaron noticias sobre un wyvern de nivel 4 dañado por magia corrosiva, Hien recibió un informe que decía que no hubo víctimas ni daños materiales. Esto lo enojó y comenzó a actuar agresivamente hacia el mensajero, acusándolo de descuidar la investigación. Nia entró, curiosa por la conmoción en la capital. El miembro del gremio de Ada, escudo de Ada, Jien, estuvo presente cuando Tai y Danya ingresaron al gremio. Se quedó allí como si los estuviera esperando, listo para decir algún cliché sobre lo audaces que fueron al presentarse en el gremio, especialmente después de ignorarlo el día anterior. De todos modos, esperaba que estuvieran listos. Tai se disculpó por lo que pasó antes. Humildemente, declaró que Jien no había hecho nada malo y que era solo un reflejo natural. Esto confundió a Jien, por lo que Tai continuó, diciendo que solo ver el rostro de Jien le trajo a la mente errores del pasado. Jien se confundió aún más, preguntándose a qué errores del pasado se refería Tai. Tai lo desestimó, diciendo que no importaba, y Jien pudo fingir que no había escuchado nada. Desde el principio,
Jin tuvo un monólogo interior, preguntándose por qué el rostro de Tai Tai le recordaba algo de lo que se arrepentía. Tal vez alguien muy importante para Tai Tai había sido atacado por un monstruo justo ante sus ojos. El rostro de Jin podría haber hecho pensar a Tai Tai en alguien como su hermano mayor. Quizás Tai Tai se culpó a sí mismo por ser demasiado inexperto para proteger a su hermano en el pasado. Estos sentimientos hicieron que Tai Tai se sintiera aún más culpable. Mientras tanto, Jin se disculpó y dijo que no entendía lo que le estaba pasando, pero que Tai Tai podía tratarlo como a un hermano mayor si así lo deseaba. Dan ya entendió que definitivamente había un malentendido entre los dos, pero sabía que no debería involucrarse. Centrándose en asuntos más urgentes, decidieron reunirse con el líder del gremio Enya. Sin embargo, Nya estuvo ausente y probablemente pidió permiso para enfrentarse a los 4 generales de élite. Parecía como si hubiera aparecido el héroe de otro mundo. Yen preguntó si planeaban registrarse en el gremio y Tai Tai asintió, confirmando que tendría que hacerlo. Yen les dio la bienvenida al escudo Eida, la sede del gremio. Mirone, la recepcionista, los guió y les explicó que el gremio de aventureros del escudo Eida en Falshea era el centro de gestión de todos los gremios de aventureros del reino. Aunque había gremios en cada ciudad, Eida Shield supervisaba todo el sistema. Mirón les entregó sus credenciales de registro y les explicó que con ellas podrían realizar misiones en todas las ciudades, incluida la capital. Completar misiones les permitirá subir de nivel y asumir tareas más difíciles. Normalmente, tendrían que realizar una prueba para registrarse, pero esta vez quedaron exentos debido a la recomendación de Daanya. Jen comentó que tuvieron suerte, ya que la prueba del gremio fue notoriamente difícil. Como sugiere el nombre, el Eida Shield Guild contó con el apoyo de la reina Eida, lo que le dio un prestigio de primer nivel. Tener una insignia de registro del gremio también significaba la exención de los controles aduaneros en cualquier ciudad. Estos eran beneficios valiosos para Tai Tai, a pesar de que ya sabía todo sobre ellos, siendo un otaku de Anevers, que había estudiado la guía oficial a fondo. Jen continuó, alardeando de que la vida en su gremio era genial, con recompensas de misión relativamente altas. La peor parte fue que una vez al año la propia reina Eida visitaba para animar a los miembros del gremio. De hecho, algunas personas se unieron al gremio solo para conocerla. Daanya añadió que dado que el escudo Eida era esencialmente la fuerza protectora central de la capital, honrar a la reina estaba completamente justificado. Sin embargo, Mirone interrumpió, diciendo que no había manera de que Eida alguna vez fuera rival para alguien como Jen, así que sería mejor que dejara de soñar despierto. También les recordó que estaban en el proceso de registrar nuevos miembros y que no quería que sus fantasías infundadas la molestaran. Tai Tai pensó para sí mismo que los diálogos en este mundo ahora se sienten aún más auténticos que en el juego. Anevers había creado configuraciones de NPC tan detalladas que era casi anormal. Esta meticulosa atención al detalle dio vida al mundo, creando una fuerte sensación de inmersión. Incluso, las misiones secundarias del gremio parecen convertirse realmente en parte de este mundo, en lugar de simplemente tareas que completar. Esto era ideal desde la perspectiva de un jugador incondicional. Tai Tai se estremeció de emoción, ansioso por acelerar. Pero el mundo de Anevers era tan cautivador que no podía dejar de disfrutarlo. Mirón le pidió que le extendiera la mano hacia el dispositivo de cristalización y preguntó por su nombre. Tai Tai dio su nombre, y Jen comentó que era raro. Mirón lo encontró fresco y único, con un toque exótico. El nombre que Tai Tai usó para sus transmisiones de speedrun fue grabado en el dispositivo, y por lo que vieron, actualmente estaba en el nivel 1. El proceso para subir de nivel se explicará más adelante. Mientras esperaban, continuaron con el procedimiento de registro, y Mirone necesitó la ayuda de Jin para completarlo. Daanya le preguntó a Tai Tai si alguna vez había derrotado al rey demonio mientras aún estaba en el nivel 1. Tai Tai confirmó que sí, gracias a su ruta de speedrun. Sin embargo, Daanya parecía más enojada que impresionada al escuchar nuevamente sobre el speedrunning. En Anvers, el speedrunning se llamó la Gran Revolución. Speedrun consistía en completar el juego lo más rápido posible, normalmente en solitario.
Si bien parecía ser una competencia feroz, para Taitei era más un deporte de equipo. Aunque los jugadores compiten por las clasificaciones, siguen compartiendo consejos para descubrir fallos en el juego u optimizar estrategias. Dado que Anevers era un juego popular a nivel mundial, había alrededor de 500 corredores de velocidad en todo el mundo, unos 30 de ellos en Japón. Las reglas para la categoría Any% Speedrun de Anevers eran simples: derrotar al jefe final lo más rápido posible, sin importar cuánto contenido o misiones secundarias se omitieran. Sin embargo, el jefe final tenía enormes HP y poder, lo que hizo que encontrar formas de derrotar al Rey Demonio con un equipo mínimo fuera el foco central de cada speedrun de Any%. Inicialmente, cuando los jugadores subían de nivel correctamente, el tiempo mínimo era de unas 8 horas. En esta ruta todavía pueden usar la espada sagrada. Después de un tiempo, los jugadores se dieron cuenta de que saltarse la ruta habitual y encontrar un arma con las estadísticas de ataque más altas y luego centrar todo el daño en el Rey Demonio era mucho más rápido. Este enfoque, con la nivelación suficiente para pasar la puerta del castillo del Rey Demonio, acorta el tiempo a aproximadamente 4 horas. Luego, descubrieron fallos en el juego, como recortar la pared para irrumpir en el castillo de Aracne o teletransportarse directamente a la sala del jefe final. A pesar de encontrar muchos fallos interesantes, la barrera de las 2 horas seguía siendo un gran desafío que nadie podía superar. Entonces, inesperadamente, como una estrella fugaz, descubrieron un arma rota con un poder de ataque de 1024, llamada Odd Staff. Este fue un error grave en el juego que se descubrió por primera vez 3 años después del lanzamiento del juego. Taitei quería mostrarle a Daanya el enorme impacto de este descubrimiento en el equipo de investigación de Anevers. Gracias al poder de la competencia amistosa y al Odd Staff, pudieron derrotar al Rey Demonio en 25 minutos, incluso cuando todavía estaban en el nivel 1. Sin embargo, la dificultad del juego aumentó dramáticamente, ya que no subir de nivel hizo que al Rey Demonio le resultara más fácil derrotarlos. Honestamente, Daanya no entendió mucho de lo que se acababa de explicar, y tal vez nosotros tampoco. En ese momento, Kira Rilechífica, el guerrero más fuerte del reino Aneverse, apareció y los eligió para una misión especial. Taitei nunca la había conocido durante sus carreras rápidas, por lo que parecía que había pasado mucho tiempo desde que había visto a este personaje. Aún así, el diseño de su personaje provocó debates familiares sobre su plausibilidad y su estilo exagerado. Taitei se sintió feliz de que Kira Rilechífica fuera tan cautivadora, incluso a través de la pantalla. Pero ahora, con ella frente a él, sus sentimientos eran más complejos que la mera admiración. Sin embargo, al ver a Taitei mirándola fijamente, Daanya malinterpretó y quiso aclarar que no quiso decir nada inapropiado, solo comprobarlo de nuevo. Daanya también quiso aclarar su relación con Kira. Kira era la mejor amiga de Eida y una de las pocas que conocía la verdadera identidad de Daanya. Mirón notó que Kira parecía de mal humor, y Jin se preguntó si el viaje al castillo era el motivo de su malestar. Kira le preguntó a Daanya sobre el hombre a su lado, y Taitei se presentó, diciendo que de ahora en adelante sería miembro del gremio y un héroe de otro mundo. Jin ahora entendió quién era Taitei, y Mirone finalmente se dio cuenta de por qué su nivel estaba causando tanta confusión. Kira lo llamó cobarde de otro mundo, especialmente después de ver su nivel 1. Había escuchado la historia hace mucho tiempo en el castillo. Aunque Eida había convocado con éxito a un héroe, ese héroe se desanimó y huyó, fallando la misión e incluso dejando atrás la espada sagrada. Nia, o Kira, fue atrapada por Daanya mientras decía esto, y rápidamente aclaró que Kira había entendido mal. Kira no quería que Daanya defendiera a personas de otros mundos. Ella creía que el gremio no necesitaba un nivel 1 débil, y ciertamente no necesitaba cobardes. Ella exigió un duelo para demostrar que Taitei era verdaderamente un héroe. Mirone y Jin estaban conmocionados por la creciente hostilidad, sin saber si debían interferir. Pero Kira los tranquilizó. Utilizará un bastón de madera y será una pelea fácil para Taitei. Jin le rogó a Kira que se detuviera, pero ella no escuchó. Incluso se burló de Taitei por llevar un bastón en lugar de una espada, algo de lo que estaba particularmente orgullosa. Taitei
Insistió en que si daba marcha atrás, ya no sería un hombre, a pesar de que Danya se oponía a él. El palo, con su poder de ataque de Mule 24, ya había matado al rey demonio. Usarlo en una persona podría tener consecuencias catastróficas. Danya le confesó a Tai-Tai y le dijo que Kira era su mejor amiga, pero Tai-Tai prometió que él se encargaría. Antes de que comenzara el duelo, Danya lloró por su amiga Kira, bromeó Kira, preguntando si Tai-Tai ya se había escapado, especialmente con el bastón entre sus piernas. Tai-Tai respondió en broma que no tenía cola, pero al menos Kira pudo reconocer su coraje. Ahora era el momento de ponerse serio. La habilidad característica de Keira es la bendición de la diosa. Valkyrie Sweet Etude. Cuando se activó, su armadura se volvió blanca, lo que provocó que Miron y Jen se pusieran nerviosos. Esta habilidad, otorgada por la diosa, duplicó su poder y velocidad, simple pero efectivo. Aunque Kira era una espadachina excepcional, estaba claro que Tai-Tai estaba en un nivel diferente. No importa cuántas vidas tuviera Kira, no podía ganar. Danya le gritó a su amiga que se detuviera, pero Kira le dijo que dejara de quejarse y le preguntó por qué estaba tan apegada a un debilucho. Tai-Tai inmediatamente atacó, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Kira reaccionó rápidamente tratando de moverse más rápido, pero en un instante Tai-Tai fue atrapado y se estrelló contra la pared. Tai-Tai parecía derrotado, apenas capaz de mantenerse en pie. Jien se apresuró a buscar algunas medicinas, mientras Miron guiaba a Danya para atender a Tai-Tai. Kira comentó que era una vista decepcionante. Tai-Tai explicó que se trataba de un evento de pérdida forzada. En términos de juego, un evento de pérdida forzada está preprogramado, lo que significa que no importa cuánto lo intentes, seguramente perderás por razones de la historia. En este caso, la elección de confesarle a Kira que era de otro mundo durante su primer encuentro en el gremio desencadenó este evento. Desde una perspectiva de speedrun, la opción más rápida era acercarse a Kira en los primeros 4 fotogramas y realizar un fuerte ataque para derrotarla. Después de la recuperación, Danya expresó su decepción porque Tai-Tai no había atacado verdaderamente a su amiga con el bastón de poder extraño. Tai-Tai tranquilizó a Danya, diciéndole que para una amiga importante como Kira no podía lastimarla delante de ella. Por eso tuvo que reconocer su amistad. Mirone regresó corriendo con la medicina. Pero al ver a Tai-Tai completamente recuperado, me di cuenta de que la medicina ya no era necesaria. Kira preguntó si Tai-Tai había perdido intencionalmente. Ella señaló que él había visto claramente a través de sus movimientos. De lo contrario, no habría podido contraatacar. Cualquiera que pudiera hacerlo tenía que estar a la par de Kira, o incluso más fuerte. Keira necesitaba entender por qué, y esto llevó a una conversación que no estaba en el juego. Tai-Tai, confundido, no podía decir que estaba ahorrando tiempo. Así que simplemente le dijo que no tenía motivos para derrotar a Kira. Ella no era su enemiga. Eran aliados, unidos para derrotar al rey demonio. Kira decidió no hacerse amiga de Tai-Tai de inmediato. Ella solo estaba bromeando un poco con él. Ambos se disculparon por su grosero comportamiento. Tai-Tai sugirió que sería genial si pudieran hacerse amigos. Kira aceptó intentar trabajar con él de ahora en adelante, y ella le dijo a Danya. Luego Kira preguntó sobre algo que Danya quería decir antes y los invitó a su habitación. Jin quería seguirlo, pero Kira, como líder, insistió en que volvieran a sus deberes. Sin embargo, ella tenía un consejo. El mundo contaba con el héroe de otro mundo para derrotar al rey demonio. La gente y Eida tenían grandes expectativas puestas en él. Pero Kira, nacida en este mundo, tenía su propio orgullo. Había pasado su vida entrenando en el manejo de la espada desde que tenía 5 años, abandonando una vida noble para perseguir este ideal. Kira estaba decidida a ser quien derrotara al rey demonio. Tai-Tai reveló que ya había derrotado al rey demonio, lo que sorprendió a Kira. Ella pensó que era una broma cruel. ¿Cómo pudo haberlo hecho tan rápido? Danya confirmó que la batalla terminó ayer, solo 25 minutos después de que convocaron a Tai-Tai. Tai-Tai explica el concepto de speedrunning en su mundo, donde la competencia consistía en derrotar al rey demonio lo más rápido posible. Todo esto le pareció absurdo a Kira y le dijo a Danya que Tai-Tai debía estar loco. Kira estaba conmocionada,
pero sabía que Daanya no mentiría sobre la derrota del rey demonio. Esta comprensión la hizo conectar algunos puntos. Daanya preguntó sobre un incidente, y Kira explica que justo después del ritual de invocación del héroe, se escuchó un rugido desde el castillo de Aracne en el norte. Estaba relativamente cerca, y la noticia llegó a la capital a través de los informes del Red Lion Group. Se habían visto las familias de arañas de Aracne, aparentemente buscando algo entre los 4 guardianes del rey demonio. Aracne, famosa por su crueldad y astucia, había matado para satisfacerla sin cesar durante los últimos 50 años. Sus víctimas cuero se convirtieron en marionetas, controladas por sus hilos y veneno. Lo que era aún más aterrador era que aquellos bajo el control de Aracne accidentalmente despertarían sus habilidades. Mientras Kira despertaba sus habilidades a través del entrenamiento con espada, los humanos podían despertar sus habilidades en situaciones extremas. Y con la bendición de la diosa, estas habilidades van desde legendarias hasta ordinarias. Aracne se dirige específicamente a chicas hermosas para despertar sus habilidades, creando marionetas especiales a partir de aquellas con habilidades extraordinarias. Taitai se dio cuenta de que la anciana podría haberse comunicado con monstruos. Podría también haber sido una de las víctimas de Aracne hace 50 años. Tuvo suerte de no convertirse en una marioneta, pero aún así quedó profundamente afectada. Todo esto fue realmente horrible. Más allá de la capital, en Anevers, había un mundo gobernado por monstruos despiadados, donde los humanos tenían que vivir bajo su control. Los 4 guardianes ejercían un poder tremendo, y solo obedecían al rey demonio más fuerte. Pero si el rey demonio ya había sido derrotado, Kira no sabía qué pasaría después. Ella creía que si no actuaban rápido, las cosas se saldrían de control, especialmente porque la base de Aracne estaba en las afueras de la capital, combinado con su mal genio y su naturaleza impulsiva. A diferencia de otros enemigos fuertes, habían enviado espías desde ayer, pero Aracne podía atacar más rápido de lo que podían informar. Tal vez incluso mañana. Kira temía que no pudieran demorarse ni un minuto más. ¿Necesitaban desplegar el ejército real hoy? O, a más tardar, mañana. Pero primero tenían que convencer a los mayores. Taitai, lleno de entusiasmo, sugirió atacar antes de que Aracne pudiera alcanzarlos, sugiriendo una confrontación inmediata. Comenzó a temblar, dejando a Kira confundida. Pero Daanya entendió. Estaba temblando porque quería acelerar la batalla. Explicó que tiene el récord mundial en la categoría de final verdadero, y nunca ha necesitado reiniciar cuando se enfrenta a Aracne, siempre dividiendo el tiempo en 15 minutos. Daanya le pidió que simplificara, y él aclaró. Si corren rápido contra Aracne, podrían derrotarla en solo 15 minutos. Esto le pareció increíble a Kira, pero continuó enfatizando que con la situación actual era necesario priorizar la seguridad sobre el tiempo. Sin embargo, requeriría la ayuda de Kira, a pesar de no comprender completamente el plan. Daanya le confesó a Kira que confiaba en él. De mala gana, Kira decidió confiar en este extraño chico. Ella declaró que necesitaban prepararse a fondo y dijo que visitaría al sastre y la tienda de artículos cerca del castillo de Aracne. Si bien lo de Aracne fue en gran medida horroroso, Taitai no se inmutó. Caminó por la calle, despreocupado, soñando, como si esto se hubiera convertido en una rutina para él. Tanto Kira como Daanya quedaron desconcertadas por las acciones de Taitai. El héroe de otro mundo estaba excavando en busca de gemas en las minas de escala abandonadas, buscando escamas brillantes en lugar de los métodos habituales para romper piedras con los que estaban familiarizados. Finalmente, encontró un trozo de mineral y anunció que estaban listos para comenzar la carrera. Al día siguiente, Daanya se preguntó cuántas rocas había destruido cuando podría Bonail pudo haber seguido cavando. Taitai los confundió aún más y les explicó que encontrar escamas brillantes solía ser mucho más fácil antes de la actualización. Kira, sería como siempre, señaló que las escamas brillantes rara vez eran valiosas para fabricar armas y solo valían precios elevados cuando se usaban en decoración. En ese momento, un Orthrus, un lobo de 2 cabezas, emergió de los arbustos y cargó hacia ellos para atacar. Kira se preparó para la batalla, pero sorprendentemente no necesitó ayuda. Taitai agitó su bastón de madera y derribó a la bestia de un solo golpe. Sin embargo, Taitai notó que no le gustaba enfrentarse a monstruos por la noche. Kira estaba atónita, incapaz de creer lo que veía.
Taitei había derrotado al monstruo con solo un movimiento de un palo que ni siquiera se consideraba un arma. Admitió que esta tenía que ser la fuerza superior de un héroe de otro mundo. Taitei sugirió que regresaran al gremio de aventureros inmediatamente. Pero Kira señaló que se había olvidado de recoger la piedra mágica del monstruo que acababa de derrotar. Explicó que en este mundo la gente sube de nivel refinando las piedras mágicas tomadas de los monstruos derrotados. Danya también comentó que Taitei no había estado recolectando piedras mágicas de los monstruos que derrotó antes. Aunque Kira reconoció las impresionantes habilidades de combate de Taitei, todavía sentía que necesitaba subir más de nivel. Ella le recordó que se había enfrentado imprudentemente a Aracne en el nivel 1. Quería que se diera cuenta de que no estaba preparado para tales desafíos. Taitei explicó que no coleccionaba piedras mágicas, porque creía que ralentizaría su velocidad. Sin embargo, ahora que no se estaba concentrando en el speedrunning, decidió dar más explicaciones. Tomó la piedra mágica de Lord Thrus, que el monstruo acababa de ser derrotado. Y todo les parecía normal a sus amigos. Pero Taitei revela el problema: la larga escena en la que se recogen piedras mágicas. Explicó que recolectar la piedra tomó 32 segundos, e incluso saltándose la escena, la carga de datos tomó alrededor de 10 segundos más. Señala que en las carreras rápidas cada segundo cuenta, por lo que no podía darse el lujo de detenerse y recoger piedras mágicas o subir de nivel. Danya preguntó sobre el Wyvern, y Taitei admitió que podría haber recolectado una piedra mágica de esa criatura, pero saltarlas se había convertido en un hábito. A pesar de esto, Danya y Kira todavía encuentran confusas sus palabras y acciones. Sin embargo, Kira notó que la voz de Danya sonaba como si se estuviera divirtiendo, lo que le recordó su infancia. Danya rápidamente desvió el tema y sugirió que se prepararan para el ataque a Aracne. Más tarde, en el gremio de aventureros, Taitei vino a purificar las piedras mágicas para subir de nivel. Todos lo elogiaron por poder derrotar a un monstruo tan poderoso en el nivel 1. Comenzaron el proceso de purificación utilizando el dispositivo de purificación y soluciones cristalinas. Las piedras mágicas contienen un gran poder, pero también vapores tóxicos. Si se absorbe demasiada, el usuario puede transformarse en un monstruo, por lo que las piedras deben purificarse antes de su uso. El Wyvern, de su encuentro anterior, absorbió una piedra mágica y se convirtió en un monstruo. Las criaturas de nivel superior en la cadena alimentaria son más susceptibles de convertirse en monstruos. Después de refinar la piedra mágica, los humanos pueden subir de nivel con seguridad. Taitei pasó del nivel 1 al nivel 4 después de absorber la piedra refinada, aunque admitió que ver la escena mecánica fue interesante. Todavía pensaba que la escena era demasiado larga. Kira reveló que era hora de comprobar la habilidad especial que se le había otorgado a Taitei, ya que era lo único en lo que podía confiar si quería permitirle unirse a la siguiente misión. Sin él, su nivel de amor sería demasiado bajo para seguirles el ritmo. Según la leyenda, a un héroe de otro mundo se le otorgaría una habilidad especial para derrotar al rey demonio. Normalmente, esta habilidad se probaría inmediatamente después de la invocación, pero Taitei era un caso especial porque se había escapado. Sin embargo, Kira solicitó evaluar la habilidad de Taitei con una evaluación de alto nivel. La multitud estaba emocionada al ver qué habilidad poseía el héroe. Mientras tanto, Taitei no estaba nada entusiasmado, sabiendo la cantidad de habilidades que tenía: 0. En el juego original, los héroes comenzaron sin habilidades, decepcionando a la multitud con altas expectativas, y solo desbloqueó habilidades después de derrotar a los 4 equipos de élite, ya que era común ser débil al principio. Entonces Taitei dudó, no queriendo decepcionar a sus nuevos amigos NPC al dejar que lo evaluaran. Para sorpresa de todos, encontraron una habilidad, pero estaba escrita en un idioma extraño que solo podían suponer que provenía de otro mundo. Intentaron escribirlo y traducirlo, pero no tenía ningún sentido. Taitei admitió que el texto parecía algo de su mundo, pero ni siquiera él podía traducirlo ni replicarlo. Se preguntó si esto se debía a que solo había derrotado al rey demonio usando errores de software. Kira no pudo esperar más y reveló que el último desarrollo significaba que tenía que ir sola para derrotar a Aracne. Al día siguiente todos se sorprendieron, y su sorpresa aún mayor
cuando confesó que no había recibido permiso de los mayores, sino que había decidido ir sola. Intentaron convencerla de que no lo hiciera, pero Keira reveló que una gran amenaza se acercaba a la capital y tenía que detenerla. Al menos sabía que, al hacer retroceder a Anne y Arachne, podría hacer más. Danya intentó disuadirla, pero Kira confiesa que todavía no confiaba lo suficiente en Tai Tei, dado su bajo nivel, incluso durante la expedición de hoy, donde solo habían obtenido una escama brillante, y la escala de Tai Tei aún no estaba clara. No podía confiar en él ni en sus métodos para garantizar la victoria. Sin embargo, reveló que había estado siguiendo a Tai Tei durante mediodía, todo por el bien de Danya. Mientras tanto, Tai Tei interrumpió, revelando que tenía una estrategia. Sugirió que si combinaban sus fuerzas, Arachne sería fácilmente derrotada. Los demás quedaron atónitos por la naturalidad con la que Tai Tei hablaba de derrotar a Arachne. Continuó diciendo que su estrategia no se trataba solo del bastón de madera. Esta vez dijo, lo que les faltaba en nivel lo podían compensar con poder o dinero. Jen recordó las misiones de mercenarios y sugirió que contrataran algunos equipos de rango S. También señaló que podrían vender la brillante balanza, que valía 10,000 zen. Danya lo interrumpió, recordándoles que el dinero que ganarían solo sería suficiente para contratar un equipo de rango B, no uno de rango S. Kira lentamente comenzó a aceptar el plan, pero enfatizó que no podían usar los fondos del gremio, ni siquiera su propio dinero, porque los ancianos podrían descubrirlo. Tai Tei sonrió con picardía y dijo que el dinero no era un problema para él. Les pidió que mantuvieran en secreto lo que estaba a punto de suceder, porque estaba a punto de mostrarles el poder de su mundo. Tomó la balanza brillante y una onda, equipando y desequipando constantemente la balanza de la onda. Siguió haciendo esto, agitándolo hasta que las escamas desaparecieron. Reveló que acababa de crear un tirachinas fantasma y sacó balanzas de su inventario, revelando miles de ellos. Exactamente 999. Sugirió que podrían vender estas básculas por aún más dinero. Danya quedó impresionada, pero señaló que el valor de mercado podría causar un impacto económico increíble. Pero Tai Tei dijo que lo que estaba aumentando eran las piedras preciosas, no el dinero. Comparó lo que estaban haciendo para descubrir una nueva mina. Mientras tanto, Kira se quedó en silencio, observando las escamas de formas perfectas. Parecían reales. Ella comenzó a entender a qué se refería Tai Tei cuando dijo que tenía una estrategia. Tai Tei y sus compañeros se dirigieron a la sede del gremio de comerciantes para cambiar los minerales por dinero. El cajero quedó sorprendido por la cantidad de minerales que traían. Los revisó para asegurarse de que no fueran falsos, pero su lupa confirmó que eran reales. Pidió a cambio 990,000 zen, casi todo el oro que tenían, más el depósito de venta. Al final, recibieron con éxito el valor total de los minerales. Mientras tanto, Tai Tei se sentía incómodo con el tiempo que estaba tomando la transacción, considerándola una pérdida de tiempo. Tomó el dinero, se lo ató a la espalda y salió corriendo, dejando atrás a sus compañeros. Ya había perdido 3 minutos y 15 segundos. Por suerte, correr con el dinero le resultó fácil, ya que se habían preparado el día anterior comprando algunos equipos a los vendedores ambulantes. Keira y Danya refunfuñaron detrás de él, quejándose de cómo Tai Tei siempre los dejaba atrás sin explicar sus planes. Mientras tanto, un pájaro mensajero aterrizó con un mensaje. Anunció que un poderoso equipo de rango S se encontraba actualmente en North Square. Era el equipo Silver Dragon Fang. Parecían estrellas para la gente común y todos pedían autógrafos. Elijah, la maga, reveló que sus firmas valían el 100% cada una. Mientras tanto, Lutol, el superviviente de la tribu, tenía un valor del 1000%. También reveló que cada apretón de manos valía 10,000 zen. En este punto, el grupo parecía más bien estar presumiendo. Mas Shamu, el líder del equipo, le recordó que no eran artistas. Les pidió que les trajeran a Tai Tei, porque estaban ansiosos por reclutarlo para el equipo. Les ordenó que lo llevaran a encontrarse con Tai Tei y el grupo partió. Sin embargo, en el camino, algo los detuvo. Apareció otro grupo, exactamente igual al equipo Silver Dragon Fang, con quien todos estaban familiarizados. En realidad, estos eran solo monstruos, disfrazados de miembros del equipo. Los miembros reales del equipo Silver Dragon Fang
revelaron que esta no era la primera vez que eran reemplazados por impostores. Rápidamente ahuyentaron a las bestias, sabiendo que permitirles continuar empañaría rápidamente su reputación. Elijah se acercó para ayudar al hombre que había caído, el que accidentalmente había llevado a los monstruos a Taitei, asegurándole que no cobraría por un apretón de manos. El equipo se dirigió a una anciana y le agradeció por ayudarlos a detectar a los impostores. Masamu quedó impresionada por su capacidad para ver a través de las bestias, elogiando sus agudos instintos por exponerlos silenciosamente. La anciana admitió que estaba desencantada de las bestias. Cada vez que los encuentra, se preguntó qué tipo de trauma psicológico soportaría un no aventurero para volverse tan perspicaz. Mashamu le asegura que derrotarán a las Ma-Beasts junto al héroe. De hecho, si todo salió según lo planeado, es posible que ni siquiera necesiten mucha ayuda de él. Mientras tanto, al mismo tiempo, Taitei y sus compañeros de equipo se dirigían hacia el castillo de Aracne, cansado de correr. Taitei sugirió que hicieran saltos mortales, ya que una tirada bien ejecutada duplicaría su velocidad. Sin embargo, también advierte que la mayoría de los corredores de velocidad sufren tendinitis, lo que llevó a su prohibición en las competiciones oficiales de speedrun. Una vez más, Kira no pudo entender completamente a Taitei. Cuanto más interactuaba con él, más misterioso se volvía. Hace 11 años en el Castillo Real, una joven Kira gritó, rogándoles que no se llevaran a Eida. Era hija del duque Lechifica, mientras que Eida fue la primera princesa. El sacerdote insistió en que Kira se dirigiera a Eida con respeto, pero Kira argumentó que eran amigos, por lo que no había necesidad de formalidades. Mientras tanto, el sumo sacerdote explicó que Eida era la santa de la salvación y necesitaba ser entrenado para prepararse para el día de la invocación del héroe. Kira se negó a aceptarlo, sabiendo que los sacerdotes a menudo intimidaban a Eida durante el entrenamiento. Lo justificaron diciendo que el castigo era para fortalecer su espíritu. Explicaron además que convocar a un héroe de otro mundo no era un juego de niños. Requeriría que Eida meditara durante 10 días seguidos y se sometiera a un entrenamiento riguroso para ello. Los sacerdotes revelan que los héroes solo pueden ser convocados una vez cada 100 años, cuando las estrellas de ambos mundos se alinean. Estaban a punto de entrar en una era oscura que duraría todo el siglo siguiente. Consideraban que el padre de Kira era el segundo después de la familia real, pero insistían en que debían llevarse a Eida. Kira señaló que dependían de convocar a alguien de otro mundo, mientras podían derrotar al rey demonio ellos mismos. El sumo sacerdote sacudió la cabeza y llamó a Kira una simple niña de 8 años que no entendía. Carecía de las habilidades que tenía Eida. En un giro sorprendente, Kira desarmó valientemente a un hombre en el jardín y le quitó su espada. Ella juró por el honor de su familia que se convertiría en la mejor espadachina de este mundo y derrotar al rey demonio ella misma, pero eso no impidió que los sacerdotes se llevaran a Eida. Keira cumplió su promesa y se entrenó en el manejo de la espada con su abuelo. Tuvo hazañas impresionantes. Finalmente obtuvo la armadura lechifica a los 18 años, algo que solo el espadachín más fuerte podría usar. Kira se convirtió en la santa más grande de la historia. Su batalla no había terminado, incluso después de la muerte del rey demonio. Ahora, Kira reflexiona que en aquel entonces ella era solo una niña. Entendió la pesada carga que tenía que llevar Eida. Ella quería compartir parte de ese peso. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que habían pasado por la Plaza Norte, donde se suponía que se encontrarían con el equipo de rango S. Taitei sonrió y reveló que nunca dijo que necesitaban un equipo de rango S. No quería mencionarlo por culpa de Jin. Siguió corriendo, seguido por sus compañeros. Hace 50 años, Lohan y su hermana menor Noran se estaban preparando para subir a la montaña a recoger fresas. Su tutor lo permitió, pero les recordó que el jefe de la aldea les había advertido en tener cuidado con las bestias fuera del pueblo, ya que los aldeanos no querían perder a sus 2 hijas más hermosas. En la montaña, Noran le preguntó a su hermana qué pensaba sobre el héroe de otro mundo. Loran reveló que había leído historias sobre sus aventuras pasadas, y ella estaba ansiosa por unirse a él. Loran no dijo mucho, y le recordó a Noran que su cuerpo estaba débil. Pero Noran compartió que también había leído sobre habilidades especiales,
cómo los humanos son bendecidos a través de un duro entrenamiento y cómo las aventuras serían más fáciles. Loran admira la confianza de su hermana, pero le recordó que envejecerán antes de que llegue el próximo héroe. Mientras tanto, el olor a humo empezó a llenar el aire. Miraron hacia abajo desde la montaña y vio su aldea bajo el ataque de bestias araña. En pánico, intentaron calmarse para pensar en el siguiente movimiento, pero una bestia les cerró el paso, llamando basura a Loran y derribándola, lesionándose el ojo derecho. Loran, casi inconsciente, todavía podía escuchar los gritos de su hermana, cuando fue asesinada por la habilidad de la bestia. Momentos después, Loran se despertó en su casa. En el presente, era la anciana quien podía ver a través de las bestias fantasmas. Habían pasado 50 años, pero el acontecimiento todavía la perseguía. Mientras tanto, Tai-Tai y sus amigos llegaron al pueblo de Tedanka, ahora conocido como Spider Trail. Este era el pueblo donde habían vivido Noran y Loran. Tai-Tai informó al grupo que planeaba pasar por aquí en lugar del bosque muerto, ya que ahora tenían el extraño bastón. Kira recuerda los acontecimientos que sucedieron aquí hace 50 años. Sabía que a nadie se le permitía entrar en el territorio de Aracne sin importar el motivo. Sin embargo, notó que el pueblo no parecía desierto. Aunque no había gente, parecía que los aldeanos se habían ido recientemente. Danya señaló a Tai-Tai que corría delante. Llamó a todos a seguir el ritmo, advirtiendo que esta podría ser la parte más difícil de la campaña, aunque el castillo de Aracne todavía estaba muy lejos. Pronto se encontraron con algunos de los secuaces de Aracne. Kira estaba lista para pelear, pero Tai-Tai le dijo que guardara sus habilidades para la batalla real. Planeaba pasar sin luchar, e inspirarlos a seguir su ejemplo e imitar sus movimientos. Tai-Tai había dominado los movimientos fijos de las arañas, por lo que las esquivó fácilmente. Kira y Danya lograron hacer lo mismo, pero las arañas siguieron persiguiéndolos. En este punto Tai-Tai dijo: ya era hora de tirarles algunas monedas. Lanzar monedas demuestra ser una forma eficaz de dañar a los enemigos y detener su persecución, mientras las arañas se sentían atraídas por el oro. Tai-Tai simplemente arrojó las monedas al aire. Quizás por eso necesitaba tanto. Tai-Tai los elogia por su rápida carrera, y Kira se sintió confundida acerca de por qué la felicitaban simplemente por correr. Ella empezó a repensar las cosas, preguntándose si todo era solo un juego para Tai-Tai. Un día antes, en la sala del trono del rey demonio, Morphomet, la hija del rey demonio, convocó a los 4 poderosos guerreros. Llamó a la araña, al duque de sangre y al pantano hambriento. Su intención era vengar la muerte de su padre, matando al héroe de otro mundo y cortándole la cabeza. Surgen los 4 poderosos guerreros desde Hellgate, un portal mágico que conecta sus bases con la mesa redonda. Aracne, la reina araña, llegó tarde y los demás se burlaron de ella por ello. Brahms, el duque de sangre, y Raspi, el pantano hambriento, hizo comentarios que la irritaron. Parecía que los 4 poderosos guerreros no siempre estaban de acuerdo. Desde el momento en que llegaron, comenzaron a gritar y a insultarse unos a otros, hasta que intervino Morphomet. Les recordó las razones de su encuentro. La muerte del rey demonio. Habló con cariño de su padre. Luego, por extraño que parezca, les dijo que el héroe había sido convocado justo el día anterior y que había matado al rey demonio ese mismo día. La repentina muerte del rey demonio era demasiado difícil de creer. Entonces Morphomet les mostró su muerte a través del espejo del ojo de la muerte, un espejo que refleja los eventos que deseas presenciar justo antes de morir. Antes de morir, el espejo mostraba a Tai-Tai esquivando todos los ataques del rey demonio, como si fuera un juego de niños. Luego contrarrestó y terminó la batalla con solo 3 golpes. Para añadir más humillación, descubrieron que Tai-Tai había usado un bastón de madera, en lugar de la espada sagrada. Morphomet declara esta acción imperdonable y devastadora para matar al héroe de la peor forma posible. Mientras tanto, notó que Aracne permanecía en silencio, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Morphomet le preguntó a Aracne qué le preocupaba, pero la reina araña insistió en que no era nada. En realidad, estaba lejos de ser nada. Aracne despreciaba secretamente a Morphomet y solo la obedeció porque era la hija del rey demonio.
La reunión terminó y regresaron a su castillo. En el castillo de Aracne expresó su deseo de obtener el poder del héroe de otro mundo. Con ese poder, ella creía que finalmente podría derrotar a Morphomet, Raspiet e incluso Brahms, aquellos que siempre la enojaban. Ella planeaba convertir a Tai-Tai en su marioneta. Aracne admiraba la habilidad que Tai-Tai usó para matar al rey demonio, y la calificó de legendaria. Ella reveló que sabía exactamente cómo obtener ese poder para sí misma, a pesar de su odio por los hombres. Para ello, tuvo que convertir a Tai-Tai en su títere. La habilidad que buscaba era Karna Kabacha, lo que podría hacer que su defensa sea invencible, volviéndola inmune a cualquier ataque. Ella creía que no importaba cuán fuerte fuera el arma de Tai-Tai, era solo un ataque físico, y eventualmente caería en su defensa. Si su escudo pudiera convertirse en una lanza, ya podría haber derrotado al rey demonio. Sin embargo, ella sabía que capturar a Tai-Tai como una marioneta le daría la oportunidad de gobernar el mundo. Aracne recuerda cómo tuvo que servir al rey demonio todo este tiempo. Pero eso cambiará ahora. Tenía la intención de convertirse en el nuevo rey demonio. Aracne miró a su alrededor y no vio ningún secuaz. Se preguntó dónde estarían, ya que todavía tenía órdenes que dar. Se dirigió al castillo para ordenarles que capturaran al héroe de otro mundo. Pero llegó la mayor sorpresa, cuando vio a Tai-Tai parado justo frente a ella, solo 12 minutos y 35 segundos después. Tai-Tai avanzaba rápidamente. Aracne quería poder, así que tenía que apoderarse de él o la matarían. En este momento, Kiira se enfrentó directamente a Aracne, junto con el Elite 4 de Aracne, quienes confiaban en poder derrotarla. Antes de la batalla, el grupo se reunió con Tai-Tai, evaluando que Aracne desataría una ola interminable de pequeñas arañas. Estas arañas los atacarán, impidiéndoles defenderse mientras atacan a Aracne. La tarea de Kiira era eliminar a las pequeñas arañas con ataques de amplia zona. A Kiira no le molestaba concentrarse en esta tarea, pero se preguntaba si podrían ganar de manera decisiva y segura. Danya les aseguró que habían derrotado al rey demonio, que era más fuerte que Aracne, basado en la salud del Wyvern en la capital y su encuentro con Northrus en los suburbios, aunque suelen aparecer bestias de nivel inferior, y a pesar de lo fácil que fue derrotarlas, las bestias podrían haberse vuelto mucho más difíciles, ya que derrotaron al rey demonio sin sufrir lesiones. En resumen, Aracne era más fuerte que el rey demonio al que ya habían vencido. No era lo que querían escuchar, pero Tai-Tai los tranquilizó con calma, diciéndoles que la ruta del speedrun había sido planeada con eso en mente. Esto significaba que no podían matar a Aracne de un solo golpe, ya que tenía una reserva de salud muy alta. Necesitaron atacar varias veces para derrotarla. Limpiar las bestias Ma de nivel inferior era un requisito previo. Por eso Tai-Tai trajo a Kiira. Aracne bajó las escaleras, riendo a su llegada. Estaba encantada de conocer al héroe de otro mundo y no tenía intención de dejarlo escapar. Incluso estaba entusiasmada con los juguetes nuevos que trajo, y declaró que los convertiría a todos en sus títeres. Si Kiira fuera golpeada primero, colapsaría en el suelo. Incapaz de moverse, aturdido, Aracne comienza con un ataque amenazador desde el principio, con solo una tasa de éxito del 5%, un mal movimiento para el equipo héroe. Tai-Tai arrojó algo en las manos de Danya, una poción de maná, una droga violeta. El plan era que Kiira se recuperara mientras Danya usaba esta poción para eliminar a las bestias fantasmas de nivel inferior. Tai-Tai había calculado que Danya apenas tenía suficiente maná para esto, pero Danya les aseguró que estaba lista. Aracne comentó que no sabía cuál era su plan, pero que era solo una lucha inútil. Ella no impidió que Danya usara Nekomata Fighter, un hechizo que ataca con bolas de fuego, su principal habilidad AoE. Mientras tanto, Tai-Tai notó que Kiira no se había recuperado completamente de su aturdimiento. Él la instó a mantenerse concentrada, porque esta era la parte final del speedrun para derrotar a Aracne. Aracne les recordó que estaba protegida por Karna Kabacha, su habilidad defensiva. Era una habilidad legendaria y extremadamente impenetrable, capacidad de anular cualquier ataque, ya sea física, mágica o mental, y era su habilidad más fuerte. Estaba segura de que el héroe de otro mundo no sobreviviría.
Quizás Aracne debería hablar menos y prestar más atención, porque Taytay atacó con monedas. Lo preocupante era que la habilidad defensiva de Aracne era invencible, ya que ningún ataque, físico, mágico o mental, podía penetrarla. El extraño bastón no podría usarse aquí, pero para Daanya parecía una forma de escapar del enemigo y no lo veía como un ataque. Él respondió que aunque no fue un ataque, en el sistema de Aneverso, lanzar monedas no se clasificaba como un ataque, entonces no fue afectado por Karnakabacha. En este juego, lanzar monedas era una acción especial que te permitía infligir daño al enemigo y al mismo tiempo asegurarte un escape. Como Aracne era una pelea contra un jefe, no podías escapar, sin importar cuántas monedas arrojaras. Sin embargo, esto podría aprovecharse, ya que no podían huir, lo que significa que podían lanzar tantas monedas como quisieran. Podrían aprovechar la propiedad de causar daño al lanzar monedas como una forma de ataque artificial. Si lucharan contra ella normalmente, morirían. Normalmente necesitarían un objeto legendario para cancelar la mi habilidad de Aracne, pero eso llevaría demasiado tiempo. Aquí fue donde entró en juego el lanzamiento de monedas. El daño causado al lanzar monedas depende de cuántas monedas arrojaste, y esta batalla requirió alrededor de 30 lanzamientos. Cuando el número máximo de lanzamientos consecutivos alcance su límite, Aracne no podía moverse y se desorientó. Cuando la salud de Aracne cayera a la mitad, si Daanya pudiera asestar un golpe final, cancelaría su transformación a la segunda etapa. Su segunda etapa tuvo ataques AOE, algo que el equipo definitivamente no quería enfrentar. Afortunadamente, pudieron saltarse la escena de 60 segundos para la transformación. Kira se quedó allí, inmóvil y completamente confundida por lo que estaba pasando. Lo único que pudo reconocer fue un tipo constantemente tirando monedas. Una bestia que lucha por las monedas que le arrojan. Y este era el héroe en el que confiaba el grupo para luchar contra Aracne. Taytay puede parecer un tonto, pero no tenía miedo. Había resistido toda presión, toda burla, y se centró en una cosa: derrotar al enemigo lo más rápido posible. Fue realmente una táctica ridícula, pero sí funcionó. En ese momento, Daña se dio cuenta de que se había quedado sin magia y que la poción de recuperación de maná se había agotado. Taytay siguió lanzando monedas sin parar, y Daña no pudo evitar lamentar no tener el cuerpo de Eida. Si lo hiciera, no se habría quedado sin maná tan rápido. En un momento de descuido, Daña se puso en el alcance del enjambre de arañas. En ese momento, Kira activó su Noethien, dulce baile de Valquiría, creando una feroz tormenta que arrasó con las arañas. Ahora completamente recuperada, está lista para unirse a la lucha. Aracne, al darse cuenta de que no había salida, comenzó a suplicar clemencia. Estaba dispuesta a renunciar a todo: sus títeres, su territorio, su castillo e incluso a sus subordinados, mientras ella no fuera asesinada. Pero al verla suplicar lastimosamente, Taytay recordó todo. Las mujeres que habían hecho lo mismo antes. Pensó con calma: el tiempo es más importante que la vida. Sin dudarlo, Taytay asestó el golpe final, acabando con Aracne. Después de la batalla, entró en su habitual estado de speedrun de último momento, reflexionando sobre lo que se había hecho para preparar la siguiente carrera. Sin embargo, todo el equipo, incluido Keira, solo esperaba no tener que escuchar sus divagaciones filosóficas nuevamente. Cuando se le preguntó sobre este hábito, Taytay defendió su punto de vista. Cada speedrun es una oportunidad para aprender y mejorar. No puedo perder el tiempo, ni siquiera después de una victoria. ¿Otro? ¿En serio? Ellos gimieron. Se dieron cuenta de que el castillo se estaba derrumbando. Pero afortunadamente, Daanya sacó el instrumento de viaje Matatabi, un artefacto mágico especial que permitía la teletransportación instantánea a un lugar visitado previamente. Era una reliquia real que le prestó la corona. El destino será la capital Falshla, afirmó. Regresaron al gremio de aventureros, donde Eida todavía se estaba recuperando. Jien trajo un objeto llamado hilo de escape, un consumible poco común que permite escapar de mazmorras y batallas contra jefes. Su coste fue de 8,000 enmilotenaletos en Paracintan. Taytay estaba confundido y Jien se preguntó por qué. Taytay pensó que iban a matar a Aracne. Eso no estaba mal, considerando que todo había sucedido en menos de media hora.
Solo 15 minutos para derrotar a Tearacne. Jien enfatizó que al menos Tai podría regresar a casa sano y salvo si tuviera el hilo de escape, porque incluso como héroe se sentiría culpable si dejara que un joven compañero de equipo muriera por nada. Tai explicó con calma: Aracne ha sido derrotada. En la mesa redonda del Rey Demonio, un grupo de personas miraba a través del espejo del cambio. Se sorprendieron y dijeron: Aracne estuvo aquí ayer. Uno de ellos quiso volver a ver la escena y la calificó como una muerte que valía cada moneda. Esto la hizo reír a carcajadas, aunque todo le pareció bastante ridículo. Pero ese final fue realmente apropiado para Aracne. Karna Kavacha, su impenetrable habilidad defensiva, fue simplemente prestada. Aracne había sido derrotada sin siquiera darse cuenta de su debilidad, un final perfecto para un insecto ignorante como ella. Ella realmente era la peor de los 4 reyes celestiales. Otra persona comentó que los demás le parecían demasiado duros. Bueno, así es como actúan los demonios. Todos son completamente demonios. Su burla no era la arrogancia, sino el privilegio de los fuertes. El héroe derrotó al rey demonio el primer día que fue convocado. Al tercer día había derrotado a Sano Aracne. Increíble, pero cierto. ¿Cómo descubrió la debilidad de Aracne cuando ni siquiera nosotros, adversarios experimentados, pudimos encontrarla en nuestra primera batalla? ¿Podría poseer una habilidad legendaria como profecía o, Lelicien, evaluación, otorgada por la diosa? El villano reflexionó profundamente, pero no encontró respuesta, ninguna explicación lógica. Lo que sabía con certeza era esto: Tai se mueve con demasiada suavidad, como si ya conociera la debilidad de Aracne. Es como si hubiera peleado esta batalla innumerables veces, perfeccionando cada movimiento. Eso es imposible. Recordar cómo el héroe decapitó sin esfuerzo al rey demonio todavía se siente surrealista. El rey demonio, contra quien la humanidad luchó durante milenios, fue derrotado con unos pocos golpes de un palo. El rey demonio no tenía debilidades, entonces la verdadera debilidad de Aracne era ¿el oro? ¿No era eso tan absurdo como tirar piedras? El oro humano no era lo suficientemente fuerte, ni siquiera con encantamientos. Pero si era posible, ¿por qué Aracne no lo sabía? No era la más inteligente, pero tampoco lo suficientemente ingenua como para confiar en una carta de triunfo defectuosa. La mente del villano estaba llena de preguntas, pero la especulación sin pruebas era inútil. Aferrarse a suposiciones nacidas de una lógica defectuosa es mucho más peligroso. De cualquier manera, el héroe era una amenaza sin precedentes, o el reinado milenario de los demonios se estaba desmoronando. El villano sabía una cosa: debe eliminar o ganarse al héroe sin importar el costo. Se preguntaba si Mor-Chan abandonaría la venganza, pero eso parecía imposible. Mor-Chan estaba listo para enfrentarse a este intrigante héroe de otro mundo. Mientras tanto, en Horizon Shine, Tai buscó frenéticamente su teléfono inteligente, pero no pudo encontrarlo. Rebuscó de nuevo, sin darse cuenta de que estaba sin camisa y las chicas cercanas lo observaban. Al darse cuenta de su estado, rápidamente se disculpó. Explicó que se sentía inquieto, tal vez incluso de mal humor. Aclarando su mente, recuerda haber sido convocado a Nevers, derrotar al rey demonio el primer día, como de costumbre, y eliminar a Aracne 2 días después. Ahora era el 4.º día. Tai nota que Kira usa un atuendo diferente, el set Valkyrie Holiday de su primer DLC en A Nevers. Kira sonrió. Has luchado durante 3 días seguidos. Debes estar exhausto. Quería que Tai se tomara un descanso, al menos hoy, para descansar su mente y su cuerpo. Pensé que te sentirías incómodo si una mujer con armadura estuviera frente a ti. Su vestimenta muestra su preocupación. Ella preguntó si se veía extraño en comparación con su vestimenta habitual. Para Tai no fue así. De hecho, le queda mejor que su habitual armadura de bikini. Danya sugirió que pasearan por la ciudad disfrutando del agradable clima, pero Tai les recordó que tenía un lugar donde debía estar. Mientras tanto, parecía que Kira estaba empezando a desarrollar sentimientos por él, o eso parecía. Si mirara de cerca, notaría que Tai tenía un rostro bastante atractivo.
Desafortunadamente, Kira no era buena ocultando su mirada, y Tai la sorprendió mirándola. Se dijo a sí misma que mantuviera la calma, pero su mente divagaba. Kira comenzó a preguntarse sobre la relación de Tai y Daanya. ¿Por qué Daanya estaba tan imperturbable al ver a Tai sin camisa? Sus pensamientos dieron vueltas, mientras Daanya casualmente comentaba lo extraña que parecía Kira hoy. Tai añadió: «Al menos no es ningún problema técnico o error». Mientras paseaban por la ciudad, la gente señalaba y susurraba: «Lo consideran el héroe que había causado tanto revuelo recientemente». Una multitud comenzó a reunirse. Cuando se dieron cuenta de que él era el héroe del otro mundo, alguien entre la multitud preguntó si ya se había ocupado de Aracne. Aparentemente, Jin había compartido la historia. Al menos ya no lo veían sospechoso. Pero los labios sueltos de Jin eran innegables. Daña notó que el castillo de Aracne estaba demasiado cerca de la capital para mantener las cosas en secreto. De todos modos, Tai llamó la atención como una estrella en una sala de espera de carreras rápidas. Los niños pequeños corrieron hacia él, bombardeándolo con interminables preguntas. Llegaron al refugio para refugiados de New City, donde los esperaba la anciana. Tai vino con un recuerdo de la batalla con Aracne y se lo dio a la anciana. Su rostro se contrajo en shock al reconocer el regalo. Los recuerdos de la muerte de su hermana ante sus ojos volvieron a inundarla, junto con el arrepentimiento de estar atrapada allí. Pero ahora se acabó. Las pesadillas ya no la perseguirán más. En medio de su sonrisa, Tai vislumbró a una joven y hermosa niña, la persona que alguna vez fue. Se despidió, comentó Kira, sorprendida al ver a Tai mostrando emociones y prioridades más allá del speedrunning, notando un cambio en su juicio sobre él. Explicó que lo que habían hecho era una misión secundaria llamada La Mariposa en la Red. Una misión conectada con la historia, pero no esencial para el final principal. La recompensa fue solo una poción, pero quiso devolvérselo porque era el recuerdo de su hermana. Sus palabras casuales los dejaron desconcertados. De vuelta en el escudo Eida, Mirone presionó a Tai para que le explicara su plan. Ella le preguntó por qué no había solicitado un escuadrón de mercenarios de nivel S y se ofreció a recomendarlos para que le ayudaran a derrotar a Aracne. Los mercenarios, conmocionados y decepcionados, lamentaron que Tai se hubiera ido sin ellos. Tai explicó que el tutorial del sistema mercenario era demasiado largo. Mirone se disculpó por interrumpir su día libre, pero mencionó una investigación urgente de la capital sobre la derrota de Aracne que necesitaba respuestas de los sabios. Kira se ofreció a redactar el informe para los altos dirigentes y destacó que el día de hoy había sido alegre, aunque breve. Les dijo a Tai y Daña que disfrutaran el resto del día. Mientras caminaban, se dieron cuenta de lo vacías que estaban las calles. Se sentía como si estuvieran solos en el mundo. Tai se disculpó por poner a Daña en peligro, pero ella le aseguró que Kira se recuperó según lo planeado, por lo que no había necesidad de disculparse. Ella se burló de él por tratar el mundo como un juego artificial. Luego admitió que había confiado tanto en Kira como en él durante toda la campaña de Aracne. Esperaba que él no la decepcionara. De repente, los soldados de caballería los rodearon, ordenándoles que vinieran al castillo sin ofrecerles otra opción. Tai comenzó a sudar, sin estar familiarizado con esta parte de la historia. Los soldados lo llevaron ante la reina, quien reveló que ella lo había convocado. Tai estaba atónito, dándose cuenta de que había 2 Eidas en la torre de la princesa. Eida despidió a los guardias y afirmó que con Daanya a su lado no necesitaba protección adicional. Tai quedó desconcertado al ver a Eida y Daanya en la misma habitación, sospechando que era un problema técnico en el juego. Luego, Eida se quitó su atuendo real, revelándose como Ain, hermano menor y suplente de Eida. Tai se sorprendió. ¿Cómo no había sabido de Ain? A pesar de todo su conocimiento del mundo del juego, Daña notó que Tai, que parecía saber todo sobre el mundo, actuaba confundido. El difunto rey, un hombre lujurioso, había engendrado a Ain con una prostituta, convirtiéndose en el tío de Ain-Eida. La madre de Ain falleció y la familia real lo abandonó, solo para luego aceptarlo en secreto como sustituto de Eida debido a su parecido. Ain advirtió a Tai que los detalles de la campaña de Aracne eran críticos.
A pesar de que Tai se jactaba de derrotar al señor demonio, era un campo minado político. La conquista del señor demonio fue un gran tema político que sacudió al gabinete y al consejo de sabios, que apoyaba al reino e incluía representantes de las 6 principales familias ducales. Los sabios temían la venganza del señor demonio y prohibieron a cualquiera, excepto a los héroes mundiales, unirse a la conquista. El consejo estaba preocupado porque la conquista de Aracne se produjo demasiado rápido y exigió una explicación al líder del gremio. Ain convocó a Tai para contarle toda la verdad. Danya le dijo a Tai que revelara todo, incluido lo que sucedió justo después de ser convocado. Ella advirtió a Ain que estaba a punto de escuchar una historia loca, pero que necesitaba mantenerse fuerte. Ain respondió que estaba preparado para una historia ridícula y que no se sorprendería. Él ya sabía que el señor demonio había sido derrotado. Tai explicó que había un concurso en su mundo llamado Speedrun para derrotar al señor demonio. La verdadera categoría final implicaba derrotar a los 4 grandes dioses, pero en ese momento Tai simplemente estaba ejecutando el modo cualquier porcentaje. Danya interrumpió, llamando a Namo este héroe un poco inusual. Ain, aunque sorprendido, estuvo de acuerdo en que había un límite para las rarezas. Si ese fuera el caso, dijo, todos lo ocultarían. No se olvidó de mencionar a Kira. Danya añadió que solo ella y Kira sabían que el señor demonio había sido derrotado. Las raíces del mal no estaban selladas, por lo que revelar esto solo causaría confusión. Ain confirmó que confiaba en la historia de su hermana y se encargará del consejo para mantenerlos fuera de sus asuntos. Sin embargo, admitió que no podía confiar plenamente en Tai, especialmente con su misterioso poder. Luego, Ain le dio a Tai una tarea importante. Ain necesitaba a Tai para ayudar a reconstruir Tadanka, un pueblo tomado por Aracne. Ahora, liberada, la aldea sigue siendo vulnerable. Tadanka alguna vez había prosperado con una gran demanda de aventureros debido a su proximidad a la capital y a una mazmorra cercana. La verdadera preocupación ahora es que los villanos y los monstruos puedan verlo como la nueva base perfecta. La derrota de Aracne pronto se extenderá por todo el continente, y la amenaza de que otro poderoso monstruo se apoderara del área cercana a la capital era real. Ain quería proteger Tadanka lo antes posible para estabilizar la región y evitar que surgieran nuevas amenazas. Esperaba que esto ayudara a estabilizar la región y evitara que surgieran nuevas amenazas. Ain quería establecer instalaciones básicas en Tadanka lo más rápido posible y reubicar a la gente de la capital. La capital estaba abarrotada de refugiados de todo el país, por lo que este plan abordaría 2 cuestiones a la vez. Confiado en la velocidad de Tai, Ain le dio un plazo de 2 semanas para completar la tarea. Ain creía en él, aunque Danya se opuso, señalando que construir una aldea llevaba décadas. También notó que derrotar al señor demonio era muy diferente a construir un asentamiento. Sin embargo, Ain no estaba dispuesto a abandonar el plan sin intentarlo. Aclaró que no esperaba que Tai reconstruyera toda la aldea solo, ya que había conseguido los trabajadores necesarios. El verdadero objetivo de Ain era mantener a Tai en Tadanka durante 2 semanas para hacer frente a villanos y monstruos. Si bien había considerado contratar a otros aventureros, ahora tenía la intención de monitorear el progreso de Tai. Ain vio esto como un desafío, no como un decreto real. Tai preguntó si podía construir un muro, un ayuntamiento y preparar campos para la aldea. Dijo que podría completarlo en media hora, aunque normalmente era un proceso largo. Danya se mostró escéptica pero cansada de discutir y regañó a Ain por dudar de Tai, especialmente mientras estaba disfrazada de ella. Tai dijo que Ain solo estaba tratando de proteger a su hermana. Danya se disculpa por las dudas de Ain. Le explicó que era porque se preocupaba por ella. Ella le aseguró a Ain que aunque Tai era extraño, era confiable y capaz. Tai aceptó asumir la tarea de proteger a Tadanka. Planeaba entrar al pueblo a la mañana siguiente y terminar el trabajo al mediodía. Ain dijo que tenía una reunión en el parlamento, pero intentaría registrarme más tarde. Tai reconoció el desafío de enfrentar elementos inesperados y enfatizó que optimizar los factores del juego era clave en las carreras rápidas. Esperaba completar la tarea rápidamente y creía que habían cumplido con las expectativas de la princesa Eida. A la mañana siguiente, el equipo de rango S
Estaba discutiendo qué tan rápido Tai Tai derrotó a Aracne, preguntándose sobre sus tácticas. Se les asignó la tarea de apoyar la reconstrucción de la aldea e informar sobre las acciones de Tai Tai, lo que parecía más una investigación que una ayuda. El líder planeaba disculparse con Tai Tai por subestimarlo. Su discusión fue interrumpida por el ataque de un monstruo Elite, resultando en la muerte instantánea de un miembro del equipo. Los 2 miembros restantes del equipo de rango S están listos para vengarse. Sin embargo, ellos también fueron rápidamente derrotados. Se sintió frustrada. La pelea no había sido lo suficientemente desafiante. Aburrido por la naturaleza predecible de su mundo, encontró la carta de la princesa Ada sobre un héroe mundial intrigante y esperaba conocerlo. Ella se lamió los labios con entusiasmo, ansioso por descubrir todos sus secretos. Kira descubrió que Tai Tai finalmente había conocido a Ain y llamó a Ain una niña intrigante, por intentar contactarla antes de revisar su informe. Tai Tai se sorprendió al ver a Kira de nuevo con su armadura de bikini y le preguntó si tenía una mala relación con Ain. Ella respondió que no eran amigos ni enemigos, y agregó que era difícil acercarse a Ain, posiblemente debido a su educación. Kira mencionó que Ain solo se abrió con Ada. Danya trató de convencer a Kira de que podría gustarle a Ain, pero Kira realmente no lo creía, diciendo que Ain siempre miraba hacia la copa, hacia abajo, y nunca hacía contacto visual con ella. Tai Tai comenzó a sentirse extraño cuando los NPC que conocía comenzaron a hablar de NPC con los que no estaba familiarizado. Mientras se acercaban a Tadanka, Tai Tai, Danya y Kira fueron recibidos por Raspi, el limo que previamente se había transformado en miembros de Silver Dragonfang. Mashamu explicó que eran de Silver Dragonfang, un equipo de rango S del gremio Dragon Bones, una organización famosa del antiguo bosque Dragon Bones en el sur del reino, una marca de identificación. Mashamu presentó al resto del equipo a Tai Tai y anunció que estaban aquí para ayudarlo. Mashamu incluso le mostró a Tai Tai una carta de autorización firmada por Ain que el limo le había robado al Mashamu original. Kira se presentó al grupo y les pidió urgentemente que no la trataran como a la realeza, ya que ella se veía a sí misma como una aventurera común y corriente. Mashamu dijo que su solicitud lo ayudó mucho, ya que no era experto en los protocolos reales. Tai Tai no recordaba quién era Silver Dragonfang, así que decidió comprobar sus registros. Fue entonces cuando recordó que eran mercenarios, que los jugadores podían convocar en batallas. Y esta fue la primera vez que los escuchó hablar, ya que los jugadores solo conocían sus nombres y habilidades en Aneverse. Tai Tai se sintió aliviado porque, a diferencia de Ain, estos 3 eran NPC que conocía. Raspi, del equipo Silver Dragonfang, estaba encantado de conocer finalmente a Tai Tai, y comenzó a notar su poderoso bastón de madera. Explicó que su habilidad especial, Brain Gorman, le permite comerse los cerebros de sus objetivos, absorbiendo todos sus recuerdos. Raspi estaba encantada de que, aunque se había tragado a 3 miembros de Silver Dragonfang, no sospechaban nada. Ella declaró que si bien podía estar satisfecha solo con su personal, lo quería todo para ella. Sin embargo, decidió detener esa línea de pensamiento, considerando a Tai Tai como un regalo raro, y sería un desperdicio comérselo de inmediato. Los otros miembros del equipo de Tai Tai se presentaron. Luego, Elia le dijo a Tai Tai que habían escuchado rumores sobre él derrotando a Aracne y le preguntó qué magia usaba. Tai Tai se sonrojó y dijo que simplemente hizo su habitual carrera rápida. Kira intentó indicarle a Tai Tai que tuviera cuidado con lo que decía, pero Elijah lo interrumpió y le dijo a Tai Tai que la razón por la que estaba en este viaje era dominar la magia y descubrir la verdad sobre todo. Añadió que si pudiera dominar el speedrun, podría acercarse a su sueño. Mientras lo hacía, Elijah agarró la mano de Tai Tai y trató de seducirlo, instándolo a revelar detalles sobre el speedrun. Kira vio esto y se puso furiosa. Raspi, dentro de Elijah, estaba emocionado, creyendo que los hombres humanos eran fácilmente encantados. Tai Tai se emocionó cuando Elijah le preguntó sobre el speedrun, y rápidamente aceptó unirse a ella, sugiriendo que corrieran juntos a través de Aneverse. Kira alejó a Tai Tai de Elijah y le preguntó qué estaba haciendo, por qué estaba revelando información tan importante
a alguien que apenas conocía, solo porque era una mujer hermosa. Tai explicó que solo lo hizo porque es una tradición en la dura comunidad de speedrun de Aniverse ayudar a los recién llegados. Comenzó a divagar sobre cómo solo hay 500 jugadores de Aniverse en carreras rápidas en todo el mundo y cómo comparten información sobre los errores que descubrieron. Sin embargo, después de muchos años desde el lanzamiento de Aniverse, los jugadores encontraron menos errores y las rutas de velocidad se han vuelto estrictas. Explicó que hacer speedrunning en un juego sin nuevos descubrimientos equivale simplemente a seguir la ruta actual con el menor número de errores posible. Le dijo a Elijah que lo que Aneves necesitaba era la nueva perspectiva de alguien como ella, ya que la mayoría de los jugadores atrapados en las viejas costumbres quedarían atrapados solo con expertos. Las posibilidades de descubrir algo nuevo aumentarán si más personas jueguen. También mencionó que el salto Arachne Wall Clip utilizado en la ruta actual de cualquier porcentaje fue descubierto por un nuevo corredor que solo había practicado carreras de velocidad durante 2 semanas. Tai expresó su deseo de crear nuevos amigos en el speedrun, ayudando y respetando a los recién llegados. Y es por eso que incluso frente a un anciano aterrador, pacientemente les enseñó todos los detalles sobre Aniverse. Raspi intentó procesar la información que acababa de escuchar y dijo que todo sería mucho más fácil si se comía su cerebro. Deseaba poder verlo correr a toda velocidad mientras estaba vivo. Daanya golpeó ligeramente la cabeza de Tai, haciéndole darse cuenta de que había hablado demasiado, y rápidamente se disculpó. Tai luego le explicó con calma a Kira que dado que la ruta básica de recuperación del speedrun no estaba relacionada con el final real, no había un mal final si alguien conocía esa ruta. Anunció que deberían comenzar la ruta de recuperación de velocidad de inmediato. Daanya le dijo que bajaran la velocidad y dijeron que necesitaban hacer algo antes de comenzar la ruta de recuperación del speedrun. Todos salieron al campo para honrar las almas de los difuntos y orar por ellos. Mashamu elogió a Daanya por ser excelente con el lenguaje humano, y ella respondió que había aprendido de la princesa Eida. Después de que terminó la pequeña ceremonia conmemorativa, Tai anunció que debían comenzar. Y todos se sorprendieron cuando Tai de repente sacó una sartén. El grupo entró en Falshala, una mazmorra, para recoger los materiales necesarios para la ruta de construcción de la carrera rápida. A menudo, los espíritus malignos se reunían en lo profundo de las mazmorras, donde ramas llenas de magia oscura se extendían desde las raíces del mal, causadas por poderosas maldiciones. Los monstruos reaparecerán un día después de ser derrotados. Mientras corrían por el calabozo, el grupo se encuentra con un monstruo rana. Raspi temía que los demás empezaran a sospechar de ella si no luchaba, así que inesperadamente preparó las armas de Silver Dragon Fang. Sin embargo, se sorprendió cuando Tai y el grupo ignoraron por completo al monstruo rana y siguieron corriendo. Tai explicó que la mazmorra solo tenía un mini jefe cada 5 pisos, pero que solo necesitaban derrotar al mini jefe del 5º piso, por lo que se saltaron todos los monstruos para ahorrar tiempo. Kira le recordó que había hecho lo mismo ayer, y Daanya agregó que esta mazmorra era mucho más fácil que Spiderfell 1. 2 minutos después de entrar al calabozo, finalmente se encontraron con un golem de piedra. Tai se detuvo y anunció que el golem de piedra era su objetivo principal. Era enorme, con alta defensa y HP, lo que lo convertía en un desafío difícil para los principiantes. Sin embargo, un solo golpe de su extraño bastón podría destruirlo. Tai demostró esto destruyendo al golem de un solo golpe. Raspi estaba encantado con el personal y lo calificó de increíble. Después de derrotar al golem de piedra, recibieron 12 piedras y una flor de diamantes como recompensa. Tai les recordó que necesitaban 180 piedras para reconstruir el muro y las casas. Notó que si bien podían usar un error de duplicación para recolectar solo piedras, necesitaban otros 3 tipos de elementos que caían al azar. Sin embargo, esta vez seguirán derrotando al golem de piedra hasta tener todo lo que necesitan. Kira y Daanya estaban confundidos porque Tai acababa de destruir el único golem de piedra, y no importaba cuántos gases venenosos hubiera en la mazmorra. El golem de piedra no reaparecería hasta el día siguiente. Tai explicó que fue entonces cuando entró en juego la sartén. Sugirió que regresaran al cuarto sótano. Mientras pasaba por el cuarto sótano, les dijo que había un cofre con elementos curativos y un horno allí, y que en muchos juegos
los jugadores encontrarían esas áreas de recuperación justo antes de enfrentar una pelea con un jefe. Sacó la sartén y dijo que necesitaba cocinar allí. Raspi se preguntó si quería que cocinaran, ya que no quería que pelearan con el estómago vacío. Sin embargo, Tai Tai tenía un plan diferente en mente. Empezó a temblar, haciendo que Raspi se sorprenda por sus movimientos incómodos. Después de un rato, dejó de temblar y explicó que había equipado y desequipado la sartén al mismo tiempo, poniéndola en un estado de superposición. Kira se preguntó qué quería decir Tai Tai con superposición, y Daanya le preguntó cuál era la diferencia entre la superposición y la duplicación que les había mostrado antes. Tai Tai explicó que si bien el comando de cocina en el juego solo permitía a los jugadores cocinar platos, los corredores de velocidad podían lograr lo imposible en un estado de superposición, dándoles de repente la capacidad de cocinar oro. Todos estaban disgustados al pensar en él cocinando monedas. Después de un rato, mientras cocinaba esas monedas, desaparecieron y un objeto con la etiqueta número 151 apareció en la sartén. El objeto tenía forma de símbolo sin imagen, y Tai Tai explicó que se trataba de datos no utilizados, disponibles durante el desarrollo pero no implementados en el juego final. Entonces era un artículo sin usar. Tai Tai explicó, además, que apareció como un mensaje de error, probablemente porque los gráficos no estaban terminados. Luego, Tai Tai sorprendió a todos al demostrar que los jugadores podían comer este símbolo de error, ya que todavía se consideraba un plato. Los demás lo miraron horrorizados y le gritaron que lo escupiera. Después de que Tai Tai se lo comiera, llevó al grupo de regreso al quinto sótano. Sorprendentemente, cuando llegaron, todos se sorprendieron al descubrir que el golem de piedra había reaparecido. Tai Tai explicó que comer el artículo Nomelom 151 no avanza el tiempo en el juego, pero el análisis voluntario muestra que todavía pasa un día dentro del sistema de juego, porque el artículo no fuese implementado. Nadie sabe para qué estaba destinado originalmente, pero los corredores de velocidad descubrieron que comerlo hace que pase un día sin avanzar el reloj del juego. Por eso los corredores de velocidad de Anevers lo llaman la comida eterna. Gracias a esto, pueden cultivar el golem varias veces en un solo día, repitiendo el proceso hasta recolectar suficientes piedras y elementos. Elisa admitió ante Kira y Daanya que no entendía completamente la explicación de Tai Tai. Kira estuvo de acuerdo, sugiriendo que tal vez Tai Tai solo estaba hablando consigo mismo para confirmar su proceso de carrera rápida. Raspi se dio cuenta de que este héroe de otro mundo era muy bueno monólogo. 16 minutos y 18 vueltas después, finalmente reunieron todos los materiales necesarios. Tai Tai anunció que el siguiente paso era regresar a la aldea utilizando Matatabi Travel. Daanya los teletransportó a la aldea, donde Tai Tai los incluyó para colocar las piedras recolectadas en el área de almacenamiento de material. Habían reunido todos los elementos necesarios del calabozo. Lo único que queda es mano de obra. Tai Tai le dijo a Daanya que usara Matatabi Travel para llevarlos a la capital. Raspi se dio cuenta de que no podía entrar a la capital debido a la barrera protectora, y rápidamente inventó una excusa. Sugiere que los miembros de Silver Dragon Fang deberían quedarse atrás para proteger los materiales. Sin embargo, antes de que Mashamu pudiera decir algo más, Daanya activó Matatabi Travel, teletransportando a todos. De camino a la capital, la barrera protectora impidió el paso a Raspi, echándola accidentalmente mientras dejaba pasar a los demás. Aterrizó fuera de la puerta y no perdió el tiempo. Corrió hacia un guardia y se lo tragó entero. Una vez dentro de la capital, Kira se preguntó dónde estaban los miembros de Silver Dragon Fang, pero Daanya le advirtió que Tai Tai seguiría adelante si no se daban prisa. Kira no podía dejar de pensar que los miembros de Silver Dragon Fang no podían ingresar a la capital a pesar de teletransportarse con todos. En el Carpenter Guild, específicamente en la mansión del Gnome Group, el líder, Beran Mei, regañó a Tai Tai por pedir de repente que le prestaran sus trabajadores. Explicó que sus trabajadores eran de primer nivel. Las murallas de la capital fueron construidas por su grupo de gnomos, e incluso el castillo de Falchla fue construido de la noche a la mañana por ellos hace 2 generaciones.
Solo aceptaron trabajos de primera clase. Tai Tai luego preguntó cómo podía ser reconocido como de primera clase por Beran Mei. Beran Mei respondió que como explorador, Tai Tai debería traerle objetos raros, como una flor de diamante. Beran Mei quedó atónito cuando Tai Tai rápidamente colocó la flor de diamantes sobre la mesa antes de que pudiera terminar su oración. A continuación, Beran Mei pidió un dado de enano y Tai Tai se lo presentó inmediatamente. B. Antes de que Beran Mei pudiera pedir algo más, Tai Tai sacó todo, sorprendiéndolo y haciéndolo preguntarse cómo Tai Tai sabía exactamente qué traer. Antes de que Beran Mei pudiera decir algo más, no tuvo más remedio que aceptar y permitir que Tai Tai tomara prestados a sus trabajadores. Luego, el grupo regresó a la aldea a través de Matatabi Travel. Se sorprendieron al descubrir que ya se había construido la estructura de un edificio, a pesar de que acababan de abandonar el gremio de carpinteros. Tai Tai explicó que desde que cargó el mapa con Matatabi Travel, las construcciones aparecieron antes de lo previsto. Los enanos llegaron más tarde y comenzaron a reparar las estructuras. Silver Dragon Fang también llegó y sus aliados explicaron que estaban separados del grupo porque habían descubierto algunos duendes deambulando por las afueras de la aldea. Sin embargo, Kira no creyó completamente esta historia. Aunque los enanos estaban trabajando rápidamente, Danya se dio cuenta de que no terminarían antes de que el reloj marcara los 30 minutos. Sin embargo, Tai Tai los sorprendió sacando otro artículo número 151 y explica que había hecho algunos más antes, en una fracción de segundo. Tadanka Village fue completamente restaurada en exactamente 28 minutos y 37 segundos. Todos quedaron atónitos, mientras Tai Tai con orgullo estableció un nuevo récord de 28 minutos, superando la estimación original de 30 minutos. Raspi estaba encantada con el logro de Tai Tai y comenzó a salivar, al darse cuenta de que no podía resistir el impulso de devorarlo. Mientras tanto, en el castillo real, a unos 2 kilómetros de la aldea de Tadanka, Ain quedó conmocionado y preocupado mientras miraba a través de un telescopio y vio que la aldea había sido completamente destruida. Ordenó a sus guardias que prepararan un viaje a la aldea de Tadanka. Los guardias le recordaron una reunión previamente programada, pero Ain insistió en posponerla, pensando que la situación en la aldea era más urgente. Se sintió frustrado y enojado al ver que Tai Tai había reconstruido la aldea en tan poco tiempo. De vuelta en la aldea, Raspi, disfrazada de Elijah, seguía salivando mientras observaba a Tai Tai, acercándose lentamente a él, lista para devorarlo. Se dio cuenta de que si lo hacía, él sería la cuarta persona que comiera consecutivamente, y se preguntó si debía convertir esta situación en un festín, ya que ya había ido demasiado lejos. Se preguntó si Tai Tai sabía que estaba allí, mientras Tai Tai, con sus sentidos agudos, comienza a sentir la mirada de alguien y la sensación de ser observado desde atrás. Cuando se dio vuelta, inocentemente le preguntó si tenía hambre. En respuesta, preparó un banquete para todos. Los demás miraron la comida con recelo, ya que era la primera vez que veían un plato así. Tai Tai tuvo que convencer un poco antes de que aceptaran intentarlo, pero se mantuvieron cautelosos, especialmente hacia los miembros de Silver Dragon Fang. Elijah los animó a probar la comida, asegurándoles que estaba deliciosa. Ella se rió y aceptó complacerlos. Ain llegó al pueblo en un carruaje y pareció disgustado al ver que Tai Tai realmente había cumplido su promesa. Kira saludó la llegada de Ain al pueblo y no pudo evitar admirar su pecho gigante, comentando que había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Ain inspeccionó el edificio y confirmó que estaba bien construido, reforzando los esfuerzos de Tai Tai y agradeciéndole. Luego, Ain reveló que no estaba solo y que había traído a alguien más que se quedaría. Le pidió a alguien que bajara del carruaje, y el grupo quedó atónito al ver a la anciana del pueblo. Ella estaba en shock, sintiéndose como si estuviera en un sueño. A pesar de que el pueblo ha cambiado tanto, las casas de piedra aún conservan su forma única. En ese momento, el agudo juicio de la mujer entró en acción y reconoció las verdaderas formas de los miembros de Silver Dragon Fang. Ella trató de advertir a Tai Tai que se mantuviera alejado, pero Raspi de repente se abalanzó y casi se lo tragó entero. Sin embargo, Kira intervino rápidamente para salvar a Tai Tai. Kira causó un daño significativo al núcleo de Raspi, pero no lo suficiente como para destruirla. Mientras tanto,
Tai estaba demasiado aturdido para reaccionar. Al darse cuenta de que uno de los 4 grandes demonios había estado con ellos todo este tiempo, Kira se preguntó por qué Raspi estaba aquí hasta que recordó que Raspi podía alterar los recuerdos de aquellos a quienes devoraba. Rápidamente se dio cuenta de que Raspi debía haberse comido a los otros 3 miembros de Silver Dragon Fang. Todos se sorprendieron al ver que Raspi se había llevado el bastón de Tai y dijo que lo guardaría como recuerdo. Luego extendió la mano y agarró tanto a Ain como a Danya. Sin embargo, Elijah intervino rápidamente para salvar a Danya, mientras que los guardias de Ain fueron demasiado lentos para protegerlo. Raspi decidió irse solo con Ain, diciéndole a Tai que si quería salvar a Ain, tendría que ir al pantano del hambre. Con eso, Raspi se teletransportó con Ain. Tai quedó estupefacto, luchando por procesar lo que acababa de suceder. Raspi había abandonado el pantano del hambre, robó su bastón y secuestró a Ain, un NPC que ni siquiera debería estar involucrado. Estaba aún más confundido porque esta situación nunca antes había ocurrido en Aneverse. Danya le rogó a Tai que salvara a Ain antes de que lo mataran. Kira dio un paso adelante, en desacuerdo. Le preguntó a Tai si el ataque lo había tomado por sorpresa, sabiendo que él, una persona tranquila, no podrían haber entrado en pánico tan fácilmente. Esto significaba que el ataque de Raspi no era parte de su plan, y peor aún, su bastón ya no estaba. Kira se preguntó si Tai tenía un plan para una muerte sin sentido. Ella le dijo a Danya que debían prepararse cuidadosamente para la batalla. Incluso si tomó tiempo, agregó que un cadáver señuelo estaba reservado para situaciones como esta. Tai notó la tristeza de Danya por el secuestro de su hermano, y le dijo a Kira que a pesar de la inesperada aparición de Raspi, ella seguía siendo la Raspi del Elite Four que él conocía. Continuó diciendo que todavía había posibilidades de ganar, ya que necesitaban ir al pantano del hambre, lo que significaba que volverían a la ruta normal. Sin embargo, Tai admitió que sería difícil ya que no podría recuperar su peculiar bastón, pero que había otras formas de derrotar a Raspi. Reconoció que si bien había hecho una escena embarazosa antes, la compensaría con estrategias de respaldo. Kira les informó que para llegar al pantano del hambre tendrían que cruzar las montañas de la cola del dragón. El desvío durará 2 horas, y los monstruos se harán más fuertes cuanto más se alejen de la capital. Incluso las águilas no pudieron volar a esta zona debido a la extrema altitud. Tai sonrió y dijo que conocía un fallo del juego que podía llevarlos allí en 15 minutos.